¡Hey! Sean todos bienvenidos a Livestream Burning Cosmo Productions. Empezó febrero y no, empezó febrero, no, cualquiera, empezó marzo. Empezó marzo, gente, terminó febrero. Eso significa que estamos en el primer día del mes de Piscis. Oh Dios, 30 chivis es un montón. Mañana vamos a ver cómo me las arreglo para empezar a hacer todo lo que hay que hacer, ¿no? Uf, 30 chivis. ¿Sabes lo que es hacer 30 chivis? Yo creo que voy a hacer uno por día, porque la verdad es que es mucho. 30 chivis, Dios. Es más, les voy a contar, hacer sorteos. Jamás había hecho un sorteo en mi vida, jamás había organizado uno, pero hacer sorteos se siente feo. O sea, está bueno porque le das la oportunidad a 30 personas para que ganen, o por lo menos en mi caso, pero participaron 100 alrededor, a 100 personas. O sea que 70 de esas personas no ganaron. Ernestito Chan dice choripancia. ¿What? ¿Se imaginan si se llamara así? Choripancia la abeja. Sónico Sakamaki dice, me gustó choripancia, che. Lo voy a anotar, pero es muy probable que no sea el que elija. Choripancia la abeja. Lo voy a anotar para no olvidarme nunca de que alguien sugirió ese nombre. Choripancia la abeja. What? Venus la abeja. Ok. Quiero hacer algo que no quería. Voy a tener que poner la pantalla de vuelvo en un ratito, porque la pantalla se me está viendo fea. Y lo arreglo en 3 segundos en realidad, pero no quiero abandonar el micrófono. Ah, no importa. Me van a escuchar desde lejos. Pero tengo que arreglar el micrófono. Digo, la pantalla. Oh Dios, ahí se está arreglando. Perfecto. Ahí está, dificultades técnicas con Matt de Burning Cosmo Productions, ahí lo tienen. Oh, se me veía horrible. Creo que quedó bien, para hacer una rosa. Crafting Heart dice, salúdame please, saludos desde Colombia. Muchas gracias. A toda la gente que me esté viendo de otro país que no sea Argentina, saludos. Bueno, Argentina también, saludos. Eso sonó como que el que saqué del medio a Argentina como no importa. No fue esa la intención. Oh, por Dios. Así que en realidad saludos a todos los que están viendo en el stream. Oh Dios, todos menos Argentina, ¿no? Pobre los argentinos. Yo me incluyo. ¿Cómo? ¿Cuándo sucedió esto? Estaría bien que le ponga espinas a la rosa cuando Afrodita tiene... Sí, está bien. Él se pinta los labios con la sangre que le genera tener las espinas de las rosas en su boca. La verdad que lo estoy dudando mientras más lo hago. ¿Debería hacerle espinas o no? Yo creo que no, queda muy exagerado, ¿no? Para la gente que quiera hacer fanas, es más, ahora voy a hacer el anuncio. Para todo el que no lo sepa, para todo el que sea nuevo, que dudo que haya alguien que sea nuevo, pero no está de más. Así que voy a hacer el anuncio, veamos dónde lo tengo. Anuncios. Fanarts, ok. Si eres un artista y quieres hacer un dibujo para este mes de Acuario, puedes hacer... ¡No! ¡Acuario no! Perdón, hice esto sin Piscis. Toma 2. ¡Pip! Pero les voy a ser sincero, la verdad que no me acuerdo cuál fue el primer dibujo que hice de Saint Seiya. No me sorprendería que fuera Mu, o que por lo menos si para practicar hubiese usado a Mu, porque definitivamente era mi favorito. Me sorprendería no haber hecho a Mu como primer dibujo. Sentiría que sería sacrilegio. Sentiría que tendría que hacer como hizo... el de lagarto. ¿Cómo se llama el de lagarto? Oh Dios, ayer en el último stream cuando jugamos Saint Paradise lo vi. Al de lagarto, ¿cómo se llama? ¿Por qué me olvidé cómo se llama el de lagarto? ¿Y por qué le digo el de lagarto? sé que ese es su... Oh, por Dios.
Es más, ya perdí el chiste. Por más que lo sepa, ya no tiene... Sí, es Misty. Ahí está, Misty. Pero por más que por más que ahora sepa quién es, ya el chiste no tiene sentido porque me olvidé el nombre. Oh, no. Qué manera de desperdiciar un chiste. Y no voy a hacer una toma 2 para eso. Sí, me imagino que saben a lo que me refiero cuando Misty se baña en el agua porque... ¡Oh, estoy sucio! Y con la sangre de gente sucia. Y se empieza a lavar en el baño, en el baño, ahí al aire libre, y se desnuda completamente. ¿Terminé? No, me faltan las manos, me falta el punto de Afrodita. Vamos a hacerle el punto. Punto afroditoso. Porque es tan difícil hacer un círculo. No, quiero un círculo más circuloso. Ahí está. Ah, por cierto. ¿Quieren ver cuál es mi rango y cuánto cosmos tengo? Les dije que para la próxima lo prepararía. Y que ya lo tendría listo. Así que... A ver, vamos a ver. ¿Cómo se usa esto? Cosmos. A ver, LibraBot. ¿Cuánto cosmos tengo? Me parece perfecto. A ver qué puede ganar, Piraña, dice. ¿Por qué? ¿Por qué hace ese ruido cuando tengo que tomar agua? Hacerlo, pero listo. Venus la abeja. Ya tenemos el nombre de la abeja. Hora de dibujar a Venus. Pues aquí estoy. Encontré un par de galletitas. Es probable que me escuchen comer galletitas de vez en cuando. Voy a intentar alejarme del micrófono cuando eso suceda. Alguien preguntó, vi que alguien preguntó qué hora es en mi país. Son las 7. Las 7 de la tarde. Voy a comer otro pedazo de galletita. Oh, Dios, qué rico. Tenía hambre. Tenía que comer, soy un ser humano. Volví. Bueno, como es random, esto lo elige la máquina, lo elige LibraBot. Yo no lo elijo. Voy a comer otra galletita. Oh, Dios, qué rico. Oh, se me está desacomodando la mandíbula. Kim Reyes dice, Matt, ¿qué te gusta hacer aparte de dibujar? Pues estoy dibujando tan seguido que ya lo olvido qué es lo que me gusta hacer más de dibujar. Me gusta comer galletitas. Al día siguiente yo me enfermé. Estuve mal del estómago y no podía hacer nada. Entonces dije, voy a aprovechar. Y tenía que estar en cama. Dije, bueno, voy a aprovechar y voy a jugar al Saint Paradise. Y voy a leviar a los personajes. Y eso hice. Levié a los personajes. Y... oh... por Dios. Estaba en nivel 20... estaba en nivel 20, 21 aproximadamente. Los subí al level 50. Estuve leviando a los personajes por aproximadamente 7 horas. 7 horas leveando. Usando turbo. Imagínense, turbo que va a... generalmente el juego corre a 100% de velocidad. El turbo lo hace correr a 4000% de velocidad. Y en 7 horas estuve leveando y solo subí hasta el nivel 50 y dije, no voy a seguir subiendo porque es al pedo. Me dan poca experiencia y no lo vale. Así que ahí lo tienen. La próxima vez que juguemos Saint Paradise, creo que el juego va a ser un poco más fácil. Ya prácticamente mato a los enemigos de un solo ataque. Es más, saco más vida golpeando normalmente que usando una técnica. Así que imagínense, estoy muy poderoso ya en el juego. Los caballeros de oro ya no, ya no van a causar problemas. Oh,
Dios santo. Creo que va a ser una muy genial manera de terminar el stream. Este screenshot, ¿no? Es como cuando ya termina la saga de Poseidón y todo se vuelve a la normalidad, ¿no? Y están ahí, ¿no? Como... Dios, están ahí Saga, Camus y Aioros como un... Bien hecho, caballeros. Sigan luchando por la justicia. Y Shura ahí está en el fondo como... ¡Oh, por Dios! Somos cabezas flotando en el aire. ¡Oh, Dios! No, me parece que está re duro, re fuera del lugar Shura. Ahí como... ¡Oh, no! Como que es el único que se da cuenta de que son cabezas flotando en el aire. Y los demás se ven re normal. Pero Shura se ve súper, súper drogado. Es muy genial. Hey, es domingo. Sean todos bienvenidos a mi infierno personal. Yo soy Aldebarán de Tauro. No los dejaré pasar. Ahí lo tenemos. ¡Wow! Se parece. Muy bien. Voy a ver qué tanto me tome ganarle ahora que tengo a mis personajes en nivel 50. En la primera, a ver. Shun, golpe crítico. Oh, ¿lo esquivó? ¿Puede ser? ¿O lo golpeó? ¿O lo empujó? A ver, Aldebarán recibió 330 de daño. Me parece bien, me parece bien. Shiryu sonrió. No es el momento, Shiryu, Aldebarán. A ver si Aldebarán se llega a sonrojar porque Shiryu le sonrió. A ver. Aldebarán se ruborizó. What the fuck. Bueno, ya está, ya está. Es por este juego, ya está, es canónico. Aldebarán por Shiryu. Listo. Ya está, es algo que va a suceder. Listo, ya está escrito. Si pasa en el juego, pasa en mi cabeza, es real. ¿Ok? A ver. Seiya recibió 9 de daño. Oh. No. Chicos, creo que los... creo que los levié un poco de más. Un caballero de dorado nos sacó 9 de vida. Oh, es que no tengo por qué ni hacerle ninguna técnica. Peleándolo ya le voy a ganar. Me sacó 9 de vida. What the fuck. Jazz Magadan dice, este juego fue creado solamente para crear ships. Magda-chan, una buena historia para un fan... ¿What? ¡No! ¡Ya le ganamos! Oh, no, ya casi hasta me siento mal. Porque esta es la saga de las 12 casas. Es la parte más importante de todo Saint Seiya. Y Hades se le acerca bastante. Oh, no. Ya le ganamos. Wow. Solo con la carta cadena podrán vencerlo. No me gusta cómo suena eso y no llegué a leer lo que dijo después. Oh, miren Aldebarán destruyendo las rocas. Como un toro golpeando a todas las rocas. ¡Pum! Se fueron todas las rocas. Excelente. Bueno, ahora podemos hablar con Aldebarán cuando queramos. Tengan cuidado con el caballero de Géminis. Solo con la carta cadena podrán vencerlo. Ojalá la carta cadena ya la tenga y no tenga que hablar con una roca para que la roca me diga acá está tu cadena. A ver, cartas. Daleri Cachón dice, este stream ni 2 horas va a durar. Hierba, un poco de hierba. Estábamos en el santuario. Acá es donde Saga trafica sus drogas. Es en esta habitación. Por eso hay tantas sillas, hay tanto todo. Porque acá es donde se reúne con gente importante. ¿What? ¿Obtuvimos séptimo sentido? Pensé que eso se tenía que desbloquear de alguna manera, pero parece que es un ítem. Por mí, bien. Ok. Estamos... Es un enemigo genérico con otro enemigo no tan genérico y 2 de los Reyes Magos. ¿What? ¿Qué es esto? Oh, Dios. No vale la pena, los voy a directamente matar. No vale la pena, son asesinos.
muertos. Oh, Dios. ¿Qué fue eso? Mary Huerta dice, los ayudantes del patriarca. No sé. Para mí eran los Reyes Magos. Así que, pero bueno, hay que esperar al próximo domingo. ¡Wow! Miren esa pose de... ¿cuándo va a llegar mi oponente? A ver. Hola. Géminis. Es solamente Géminis. Ayuria. Ayuria. Ahí está. Conocerán el poder de los caballeros dorados. Muy bien. Apareció el enemigo, la armadura de Géminis. Vamos simplemente a atacarla sin usar ninguna habilidad. A ver cuánto dura la armadura de Géminis contra nosotros. Oh, Dios. Es que yo creo que ya en estos golpes ya acabamos con otro golpe crítico de parte de Jun. Ya Jun como que no quiere volver a tropezarse, entonces hace golpes críticos. Seiya sonrió y la armadura de Géminis, que no hay nadie ahí adentro, se ruborizó. Excelente. Golpe crítico otro de parte de Shiryu. 730 de daño. La armadura de Géminis tiene bastante vida. Oh, esperen. Esperen. ¿No me había dicho Aldebarán que tenía que usar cadena para poder ganarle? Solo con la carta cadena podrán vencerlo. No me gusta cómo suena eso y no llegué a leer lo que dijo después. Oh, no. Genial. Necesito una carta cadena. Pero, gracias a mi buen amigo, la guía del juego, con suerte me lo dice. A ver, Isaac de Kraken. No, esto ya es la de Poseidón. ¿Dónde tenemos? Acá. Casa Tauro, Casa de Géminis. Usa la carta Tauro en el pilar de arriba a la derecha. ¿What? No. Puede ser. Gracias Dios por haber creado a la persona que escribió esta guía. Arriba de la derecha. Muy bien, entonces es este. No, ahí no. Por Dios. Tauro. Usar. Imposible usar. Ok, lo vamos a usar de costado. No, ahí no. Ahí no. Acá. Tauro. Usar. Imposible usar. Ok. Aldebarán. No, ahí necesito estar yo, Aldebarán. Por favor. Gracias. A ver ahora. No. Tauro. Usar. Imposible usar. ¿Será este? Hice el de arriba. Pero... Aldebarán, por Dios, movete. A ver acá. No, Shaina, ya sé que estás ahí, pero a ver, Tauro. No me deja usar. Esto es un problema. No sé. Tauro, usar. Usando Tauro. No puede ser. Y ahí está la armadura de Géminis mirando qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Como qué sé yo, yo me voy a quedar ahí esperando. Ok, otro pasillo largo donde luchamos contra más enemigos que están a punto de morir muertos. Ok. Acá es el lugar oficial donde Saga. A ver si encontramos algo de hierba. Supuestamente ahora sí deberíamos ser capaces de ganarle, ¿eh? Oh, Dios, ya le ganamos a Junini. ¡No! Y muere ahí Junini. Desapareció. Chicos, en serio, este stream lo vamos a terminar en 2 horas y sigo así. Sí, Deathmask. Yo soy máscara de la muerte. De cáncer. No de otro signo, de cáncer, ok. No los dejaré pasar. Me pregunto si con él será lo mismo. Apareció el enemigo, máscara de la muerte. Vamos a simplemente lucharle con... Quizás me tropiezo. Oh, me va a atacar el primero. Me va a hacer el Sekish Kimekai-ha. Me va a mandar a su infierno. Estoy en su infierno, pero él está ahí. Como un... A ver cuándo va a escapar este pibe de mi infierno. What the fuck? Creo que esto es parte... Esto es todas las drogas. Para mí que hay todo... Plantas así, marihuana, todo drogas así en el aire del santuario. Entonces... Todos... Es como... Tío, todos aspiraron un poco. Y ven cosas.
Jazz Magadan dice... Tenés que conseguir la carta soplete para poder quemarle la mano y poder pasar. Wow. Es muy buena. ¿Qué es eso? ¡Ey! Nadie puede salir de aquí. Ah, pero ¿probaste estas escaleras? Quizás estas escaleras salen afuera, ¿eh? Oh, no. Oh, genial. Deathmas también se llevó a su infierno a los Reyes Magos. Ok. A ver, acá hay otro. Para salir necesitas la carta Tonka. ¿What? ¿What? ¿Recuerdan ese capítulo, chicos, cuando Shiryu le quema la mano a Deathmas y Shiryu dice, ahora, para salir, para que mi alma vuelva a su cuerpo, necesito usar Tonka? ¿Cómo no lo pensé antes? Decime que esta es la carta Tonka. Obtuvimos un Shiryu, gracias. Ya tengo más de uno, no necesito varios. Oh, ahí hay algo. ¿Esta es la carta Tonka? Ya no caben. Genial, tengo que usar cosas. Tengo ganas de tirar todas las cartas menos las de Mu. Porque... vamos a usar una hierba. En Shiryu. Usando hierba. Arriba, izquierda, arriba, abajo, arriba, adelante, fuente. Usa Shunrei para escapar. Pero eso no es lo que me dijo la momia. La momia me dijo otra cosa. Oh, genial. ¿Ven? Porque, chicos, ya les dije, ¿eh? Esta es la primera y última vez en toda mi vida que voy a jugar a este juego. No pienso volver a pasar por esto. En serio. Ok, entonces necesito ir hasta allá, agarrar a Shunrei. Es la única que me sirve. Usar a Shunrei. O sea que la momia me estaba mintiendo. Maldita momia. Oh, genial. A ver. Vos sos el mentiroso, ¿verdad? Para el final necesita la carta Tonka. Confío en ustedes. Mentiroso, si pudiese tirarte un Rosa en Shuryuhai, tirarte al vacío, lo haría. Pero no puedo. Oh, espero que acá no haya una carta que necesite. Oh, ¿quién es? ¿Marin? No, es Shaina. Ayuria está siendo manipulado por el patriarca. Cúrenlo con la carta Casio. No llamen a Casio, porque si llaman a Casio se va a morir. Pero si usan la carta, se muere la carta. No. Ok, Casios, hierba. No, Shaina, ya te descubrimos tu secreto, ¿eh? En realidad, cuando estabas así acostada en tu cama en Saint Seiya, no es que porque Ayoria te destruyó, porque te pusiste enfrente de Seiya porque lo amas y todo eso. No, es porque estás en tu cama porque la hierba que hay en tu casa hay un antídoto. No me jodas que este es el de... Oh, genial. Un Casios. Ah, bueno, un Casio en realidad dice, ¿no? Como la marca de pianos Casio. Ok, Ayoria, ¿qué tenés para decirme? Yo soy Ayoria de Leo. No los dejaré pasar. Tengo mis ojos rojos, aunque se ven blanco y negro aquí, pero créanme, tengo los ojos rojos. Y no los voy a dejar pasar porque tengo los ojos rojos. Ok, espero no tener que usar nada. ¿No? Quizás le damos un poco de whiskas, lo distraemos, ¿no? Se va corriendo y nosotros seguimos subiendo las casas. Oh, ahí está Casios. Miren qué raro que se ve. Se fue Casios. Usando Casios de carnada, ¿no? Traemos a Casios para que venga Ayoria y lo mate. Lo ponemos ahí enfrente y lo tiramos. Oh, ahí se murió Casios, ok. Y Shiryu sonrió porque se murió Casios, pero Ayoria... ¿What? ¿What? Le ganamos con la sonrisa de Shiryu. Apareció Casios, murió. Vino Shiryu, sonrió. Ayoria dijo, oh, qué lindo que es Shiryu, nunca me di cuenta de eso. Y despertó. No lo tuvimos que golpear como en el anime cuando Seiya se levanta y lo golpea.
Wow. Ok, Ayoria dice... Ah, ¿qué me pasó? Por un momento me sentí distinto. Sentí que Shiryu era bonito. No, le dice Seiya. El patriarca te estaba controlando. Ah, perdónenme. ¿Tienen la carta rayo por casualidad? Creo que sigo drogado. Sigo pensando que estoy en un mundo de Pokémon. Y... no sé, ¿tienen rayo? ¿Pueden hacer Impact Trueno ustedes? Les será muy útil, ¿eh? Y parece que me dio la carta rayo. Genial. Vencimos a Ioria. La tenés por acá. Lo voy a guardar, así no me agarro mucho. ¡Oh! La carta rayo. Listo, no necesito nada más. No me importa lo que haya acá. A menos que hayan mus. Genial. Si no existieran las cartas mus, no me fijaría qué hay ahí. ¿Puedo usar una Atena? No, dije, ¿puedo usar una hierba? Seiya va a quedar refumado. Se está preparando Seiya para poder luchar contra Saga en el mismo nivel, ¿no? Ya no se dividen por el nivel de Cosmos, se dividen por el nivel de droga que tiene cada uno. Soy pésimo para recordar qué casas vienen después. Casa de Leo... La de Shaka viene, ¿verdad? Cuando... Oh, no, otro laberinto. No sé si quiero meterme acá. Pero seguro me llego más adelante y le tengo que hablar a una grieta que dice... Yo antes era una grieta más pequeña, pero crecí gracias a esta carta que te puede ayudar para ganarle a Shaka. Así que... A él, a ver. Derrota a Shaka de Virgo. Baja por las escaleras, sigue bajando. Carta Shaka, escudo, me da igual. Lágrima de diosa. ¿Dónde dice para luchar contra Shaka? Vuelve a la casa de Virgo, usa la carta Shaka. Hay que usar la carta Shaka contra Shaka. En el dedo central... ¿En el dedo central? Oh, genial. Oh, ¿vieron que uno de los personajes se llama Lamebotas? Miren. Miren. Los que son los cuatro esos genéricos no importa. El que es el rey mago, uno de los reyes magos, se llama Lamebotas. ¿En serio lo llamaron así? Que con suerte la carta Shaka está donde está Shaka. ¿O hay alguien ahí? ¿Quién es ese alguien? Oh, quiero ver quién es. ¿Ese es Iki? Parece Iki. Oh, creo que es Iki. ¿Cómo? Iki. Oh, Dios. Ese creo que es Iki. ¿Cómo? Estoy llegando. ¡Iki! Pará, voy a elegirme a Jun para que tenga más sentimiento. Orden. Quiero a Jun primero. Y da igual quiénes vienen después. Ahí está. ¡Hermano! Iki le responde. Si me necesitan, usen la carta. No, es tan cool. Iki es tan cool que no necesita decirnos de qué carta está hablando. Solo dice, si me necesitan... ¡Oh! Desapareció en el espacio-tiempo. Esto es producto de la droga, de la hierba que estamos recogiendo, ¿eh? Definitivamente. Vamos a usar una hierba. ¿Por qué no? Vamos a ponernos más. Jun, es tu turno. Es tu turno de probar la hierba por primera vez. ¡Ah! Veo dos hermanos. ¿No? Ve dos Ikis. 200 pesos. Genial. Vine por 200 pesos. Oh, no. Ok, que sea un... Oh, what? Chicos, es un juego creepy de repente. No hay texturas, no hay nada. ¿Qué es esto? Yuna Sparda dice, la música me altera. Para mí que este juego lo hizo el diablo. Es que encima justo teníamos que entrar en este lugar. Que... oh, seguro tengo que usar una carta, ¿verdad? Una carta de luz. O lo que sea. ¿Cascada? Llevo una cascada en el bolsillo. ¿Qué tenemos aquí? A ver. ¡Oh! ¡Sí! Hola, Mu. Regresen para recobrarse cuando quieran. Obvio voy a volver siempre. Siempre voy a volver. Porque vi en la guía que para ganarle a Shaka hay que usar la carta Shaka en uno de los dedos. Pero quizá primero hay que ganarle a Shaka. Shaka te da la carta Shaka y con Shaka usas Shaka, la carta Shaka en el dedo de Shaka de la mano de Shaka. Sí, ni yo sé lo que dije.
Fíjense que el que jugamos antes, el de Nintendo, era aún más fiel a Saint Seiya que este. Se está moviendo solo. ¿What? Es que el piso está hecho de hielo. Miren, toco solo una vez para arriba. Se está moviendo solo. Yo no lo estoy moviendo. Es uno de estos puzzles. Ok, vamos a probar a hacer esto. No sé realmente si quiero ver qué hay acá. Claro. Un Chacos 3. Por eso en Saint Seiya no exploran la casa de Libra, porque se encuentran con estas cosas. Chacos 3. Hay otro antídoto. Usar con Shiryu. Pero eso no les va a curar la adicción de la droga. Escudo, ok. Vamos a ir a la otra puerta. A ver qué tiene para ofrecernos. ¿Para qué agarré las armas de Libra si ya salí de Libra? Miren, por mí ya está bien, ya salimos de la casa de Libra. No. Ah, sí, tocando botón derecho, tirar. Oh, sí, no necesito tanto Shiryu. No sé lo que es un yo. Imposible tirar. Bueno, no, está bien. ¿Por qué camina tan lento? Oh, esta es la casa de caídas locas. Esta es la casa de Sagitario. Esta es la casa de Ioros. A ver si encontramos un poco de sus drogas antes de que muriera. Ahí está la armadura, ¿lo ven? Ahí a la izquierda. Ok. Muy bien. Es un ítem. Un reloj. No me sirve. Y el único lugar para seguir caminando es este. O sea que tengo que dar toda la vuelta de nuevo. A menos que... ¡Oh, miren! Ahora ya no se llaman más lamebotas. Ahora son allegados. Que no sé lo que significa. Ok, hola Milo. Voy a la casa de Mu un rato a ver si me puede curar antes de que Shiryu se muera. Steffi Tsukino dice: Matt, tenías un atajo que te llevaba hasta la casa de Mu. Sí, pero era en la casa anterior a la de Libra. Entonces, si no podía salir de la de Libra, no podía volver. Hola Milo. Chao Milo. Ya se debe estar cansando de que pasemos todo el tiempo por su casa. Nos dijo... nos vamos... váyanse antes que cambie de opinión y pasamos por su casa todo el tiempo. Bueno, ahí lo tenemos. Si no me equivoco, Yura. Y para hacer que tenga más sentido, vamos a poner a Shiryu en primer lugar. Aquí vamos, con el español del grupo. Lo voy a guardar de nuevo, guardo todo el tiempo. A ver. Yura dice: yo soy Yura de Capricornio. Yo fui quien mató a Ioros. ¿Por qué Géminis dice... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué Géminis? Y ni siquiera lo dijo Saga, ni siquiera lo dijo su armadura, ni siquiera lo dijo Canon, no. Lo dijo todo el signo de Géminis. Dijo, ¿qué? El signo de Géminis como que se sorprendió porque Yura fue el que le ganó, ¿no? El que hirió a Ioros. Eso fue tan bizarro. Ya es prácticamente, en serio, ya es canónico. En este juego es la hierba. Es la hierba. Los droga a todos los dorados y hay que luchar contra ellos en su mismo nivel. Hay que drogarse y matarlos mientras estás drogado. Muy bien, ok, Yura le responde: creo que en vez de Géminis habría dicho todos, dicen que... Bueno, no importa. Los mataré con la Excalibur. Apareció el enemigo. Orden... no, este es Jun. No quiero ir con Jun. Quiero ir con Hyoga. Ahí está. Vamos a hacerle cuenta de que Hyoga entra así con Jun en sus manos. Ah, no, eso era en... Fuck. Eso era en la anterior casa. Bueno, no importa. ¡Maestro! Camus con K. No sé por qué lo pusieron con K. ¿What? Yo soy...
No importa ya. Acabaré con ustedes. Y Hyoga dice, yo pelearé. Ustedes sigan. Hyoga. Camus con K de Acuario es mi maestro. No, Cristal. ¿Ok? Cristal no existe. Es más, yo luché contra él en el anterior stream. Pero él es mi maestro. Camus con K es mi maestro. Esta es mi pelea. Está bien. No mueras, Hyoga. Y Camus con K le responde. ¿Podrás superar mi aire frío, Hyoga? ¡Oh! Lo traspasaron todos nuestros amigos. Oh, ahí van uno por uno. Ahí fueron todos. ¡Oh! Una batalla de solamente Hyoga contra Camus. ¡No puede ser! Ahora, en las otras batallas lo hicieron súper distinto a como es originalmente, pero en esta hicieron que los demás sigan. Para que Hyoga sea el único que luche contra Camus con K. ¡Wow! Ahí va. Camus con K dice... Lo has logrado, Hyoga. Alcanzaste. Alcanzaste el lanza, Hyoga. Y Hyoga dice... ¿Qué? Es el efecto de la droga, Hyoga. No le des bola. Te lo voy a decir ahora como debería ser en serio. Alcanzaste el séptimo sentido. ¡Ah! En realidad alcanzaste la lanza, Hyoga. Y Hyoga dice... Camus con K. ¿Vieron? Al final no es tan linda la traducción de este juego, ¿eh? Viene Afrodita, gente. La persona perteneciente a este mes. La persona que hoy cumple años. Vamos a entrar cantándole el feliz cumpleaños. Ya están haciendo fiesta. Miren, ahí están todos bailando. Están haciendo fiesta con Afrodita. Porque es su cumpleaños. Porque hoy cumpleaños. Y no me invitaron. O sea que Hyoga estaba afuera mientras ellos estaban pasando un buen rato con Afrodita. Cuando haga los mejores momentos de este mes, voy a poner una canción de fondo con ellos bailando esa canción. Wow. Mis rosas los acabarán. Y Jun dice, no podemos perder más tiempo. Tú sigue. Tú, o sea, todos ustedes tres. Porque si ustedes siguen vivos, aunque no deberían. Solo para esta instancia solo debería estar Seiya y Jun. Pero bueno. Tú sigue. Jun. De acuerdo. Y Seiya... Este juego está tan mal traducido. Y Seiya dice, yo pelearé contigo. Y Jun dice, no, yo voy a luchar contra... Ahí se va Shiryu. Ahí se va Hyoga. Y se va... ¿Jun? ¿Seiya contra Afrodita? Los desarrolladores de este juego se fumaban esas hierbas. 100 de daño. No para de sorprenderme este juego. Seiya cantó, ¡feliz cumpleaños a ti! Y Afrodita se sintió mal. A Afrodita no le gusta su cumpleaños. Seiya le quiso cantar el feliz cumpleaños, pero no. No. Afrodita fue vencido. Vencí, dice Seiya, en este mundo tan extraño. Ya veo que cuando luchemos contra Saga aparece aparece Yo. Por eso no podemos deshacernos de Yo, porque va a aparecer Yo y va a luchar él contra Saga. Y los otros van a seguir. Ah, el manantial te cura todo. No sabía eso. Bueno, chicos, F por Afrodita. Porque le ganamos. Ahí está. En serio, no me jodas que hicieron esto para que Seiya ahora tenga que ir con Marin por el camino de las rosas. Marin, te ves igual a Jaina. Y Jaina se ve igual a vos. Ok, igual en el anime también se ven bastante parecidos. Ok, vamos, Marin. Usa tu meteoro, Yo. Usa tu meteoro, Yo. Para quitar las rosas. Yo, ¿te acuerdas de mí? Yo fui tu maestro. No, señorita, yo soy Seiya, ¿no se acuerda de mí? Yo. Oh, por Dios, Yo.
¿Qué carajos? Bueno, Seiya parece que no va a usar el meteoro. Va a ser yo el que lo use. Esto es tan loco. Mary Huerta dice: no me volveré a fumar el perejil. ¡Oh! Ahí, en vez de ella prestarme su máscara, vamos a usar... Nos dijo que usemos el meteoro yo. Y no tuve que usar nada. Oh, miren, están todos esperándome teniendo fiestas con las flores de Afrodita. Bueno, en fin. Vamos a ver. ¡Pum! Explotaron todos mis amigos. Quedé yo solo. Esto es tan bizarro, ¿ok? ¿Qué hay detrás de esta puerta? Chicos... La gente que desarrolló este juego... ¿Vio siquiera Saint Seiya? A mí me parece que no. ¿Quiénes son estos viejos? ¡Oh! Ahí está. Llegamos. Lo voy a esquivar. ¡Oh! Voy a agarrar tu carta. Es tan extraño, ¿no? Ahí el patriarca mirando cómo Seiya de repente... Se mata por acá. Se manda por ahí para agarrar una carta saga. Ok. Bueno... Ya más o menos leí, me spoileé qué es lo que está a punto de pasar. Y les voy avisando. No va a ser lindo. Lo voy a odiar. Arles. ¿Por qué dice Arles? Bueno, no importa. ¡Ayuria! ¡Ayuria! Eso suena como si Saga tuviera problemas en la cabeza y lo único que puede decir ahora es Ayuria. ¡Por fin han llegado! Yo... Pronto... creo que ahora Saga volvió en sí. ¡Pronto, el escudo de Atena! Seiya dice: ¿qué le pasa? No podrás llegar al escudo de Atena. Me parece... ¡Wow! Se ve tan extraño. A ver, guía. Retrocede al inicio. Usa la carta Saga para descargar... Saga me manda a una dimensión donde hay una carta llamada Saga que me permite... salir de este lugar. Saga, ¿qué tan drogado estás para mandarme a un lugar así prácticamente para que escape? Explotado una cabeza. ¡Oh! Tiembla todo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Patriarca, ¿qué estás haciendo? ¡Oh! Algo le está pasando. ¿Y si mejor lo dejamos ahí? Sí, vamos a dejarlo. Seguro él sabe lo que está haciendo. Es el patriarca del santuario. Debe estar... haciendo un pozo en el suelo donde tiene toda su droga. Es tan adicto que pues ya no puede. A ver, ¿qué tiene para decirnos? Arles dice: ¡ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ayuria! ¡Ja, ja! ¡Ayuria! ¡Ayuria! Ya perdió todo. O sea... Ok, vamos a ver. Estamos ahí donde está el... ¡Oh! La flecha dorada se ha desvanecido. ¡Wow! Eso fue en serio. Esto es tan anticlimático. Atena se ha... salvado. Y el patriarca... ¿Y el patriarca? ¿Y el patriarca? ¿Qué onda? Salvamos la vida de Atena, pero ¿y el patriarca? Lo voy a guardar. Oh, ahí sigue él. Oh, Arles. Aún no estoy vencido. Perdón. Ayuria, aún no estoy vencido. Ven, armadura, y cubre mi cuerpo. ¡Es la armadura dorada de Géminis! ¡El patriarca! ¡Es el caballero de Géminis! ¡Oh, por Dios! O sea que el que nos atacó en realidad era una armadura. Claro, ahora todo encaja. Era muy obvio. Era el caballero de Géminis. Saga dice... ¡Ayuria! Ah, no, este es el normal. Este no es Junini. Este es el normal. Ya va a dejar de decir Ayuria. Los mandaré al fondo del infierno. Apareció el desnudista. Saga fue vencido. Ok, sí, al final no había que hacer nada. Ya le ganamos. Obtuvimos 190 de experiencia. Está bien. Ahí está. ¡Oh! ¿Por qué se ve tan chiquito? ¿Vieron cómo rodó por el suelo? Hizo... ¡pah! Se golpeó así, cayó. Y Seiya no hizo nada al respecto. Dejó que se cayera por las escaleras. ¡Wow!
¿Y por qué es tan chiquito? ¿Y por qué parece un soldado genérico sin pelo? Esto fue genial. Wow. Ok, esto tiene que ser un momento triste porque Saga se va a morir. Y no quería hacer nada de lo que hizo, pero lo hizo igual. Así que vamos a ver. Athena. Dirigí, está en argentino esto. Dirigí a mí tu puño. Dirigí mi puño contra ti. Ahí está, ahí tiene más sentido. Todavía tiene un poco de droga. Todavía no se le fue el efecto. No merezco perdón. Saga. Saga. Todo ha terminado. Seiya. Perdón. Ustedes son los verdaderos caballeros de Athena. Saga. ¿Por qué eres tan pequeño? Puntos suspensivos. Saga estaba siendo controlado por el mal en su corazón. Pero según Kurumada ahora es un dios, así que no es el mal del corazón, es un dios. Su corazón. Saori. F es por Saga. ¿Quién es este chaboncito? Julián Solo. ¿Pero por qué? Él no tiene el pelo corto. Pobrecita, te atoraste en un anzuelo. Eres muy bonita. Bueno, vuelve al mar. Ten cuidado de no volver a atorarte, pequeña sabandija. Ok. Estamos en Thetis. Ni siquiera sabía que se llamaba así. Igual todavía no llegué a la saga de Poseidón. Todavía estoy en la batalla con... No, la batalla contra Shaka ya terminé. Voy por la de Libra. Ok, oficialmente estamos casi en las 2 horas. Gisela que dice... Ah, ese pez es Thetis. Ni me acuerdo de ese personaje. Imagínense, en serio. La saga de Poseidón la vi solo una vez. Pensé que el lugar se llamaba así. Wow. ¿Serán tan hermosas las sirenas de los cuentos? Qué extraño que digas eso tan al aire libre y qué conveniente, ¿no? Dos meses después de la batalla en las 12 casas, comenzó a llover sin parar. Sabiendo que la lluvia se debía al dios de los mares Poseidón, Athena fue sola a su santuario en el fondo de los... ¿A su santuario en el fondo del océano? Poseidón la capturó y la encerró dentro del pilar central, que se llenaba de agua conforme llovía sobre la tierra. Sintiendo el cosmo de Athena en peligro que ésta corría, Seiya y los demás decidieron ir a salvarla. Restauró sus armaduras y llevando a Kiki como guía, se dirigieron al templo de Poseidón. Capítulo 3 y último capítulo, por cierto. Poseidón. No, ella va directo al problema. Es como, secuestrame, please. Y la secuestran. A ver, vos imagino que sos Thetis. Guardar, hablar. Thetis. Ah, sí, Thetis, pero con una sola. Sin H le pusieron. Ah, sí, es una mujer. Qué tonto. Han llegado a este templo. Los felicito. Pero ustedes no podrán salvar a Athena. ¡Cállate! Saori. Athena. ¿Dónde está? Aunque lo supieran, no podrían salvarla. ¡Oh, qué linda se ve! Apareció el enemigo, Thetis. Perdón, Thetis. Creo que esto va a durar poco. Shun, golpe crítico. Oh, wow. Sin querer puse el turbo y ya le gané. ¡Dinos dónde está Athena, por Dios! Ah, mirá, Thetis ya se rindió a la primera porque la cagaron a palo. Y dice... Dentro del pilar central, por favor, no me peguen. Pobrecita. Nada, tampoco tan así. ¿Cómo? Si quieren romperlo, primero deben destruir los pilares de los 7 mares. Tendrán que vencer a los guardianes que los custodian. Iremos. Debemos salvar a Athena. Entre ellos está... ¿Quién? Pronto lo sabrán. Y explota Thetis. Desaparece así de la faz de la tierra.
Amai o Dayaka Otaku Fujoshi dice: ¿qué fue lo que más te gustó más de la serie original? Mu. Si quiero podría usar Turbo, pero dije que no lo haría en las batallas importantes. No precisamente esto me parece importante, pero como es un personaje de... fue vencido. Olviden todo lo que dije. Oh, nos dio bastante experiencia. Hyoga subió a nivel 56. Es tan demasiado. ¡Oh, Kiki! ¡Hey! No sos Mu, pero por lo menos sos Kiki. Kiki dice: Seiya, traigo la armadura de Libra. Usen las armas para romper los pilares. ¡Deprisa! Así será. Ah, tengo la armadura de Libra. Obtuvimos escudo. Imagino que hay que usar escudo con esto. Vamos a romper un pilar con un escudo. Escudo. Usar. Usando escudo. Y caído el pilar y que sostenía el océano completo y ahora todos se van a ahogar y morir. Bueno, no me acuerdo cómo era la cosa. Pero bueno. Ok. Lo voy a llamar Eo porque así lo hice en el juego. Eo. Soy el guardián del Pacífico del Sur. Eo de Gila. Eo de Esquila, creo que es originalmente. Aquí morirán. Ah, sí, me acuerdo. Ok. Le vamos a pelear. Me hizo un ataque que seguramente me sacó bastante vida. Ah, ¿este es el que es chileno? ¿Este es el que es de Chile? ¡Ah, weón, coche tu madre! Perdón, espero no haber ofendido a ningún chileno. Es que es un estereotipo, esa manera de decirlo. No, yo sé que no es así, o que no es tan así todo el tiempo, pero me gusta usar. Luna Yard dice: me imagino a Hyoga cantándole a Isaac: F es la familia. ¿Por qué es de algo de Bob Esponja? Porque es de Poseidón, por eso. F es la familia donde nos matamos entre todos. U es la unión tú y yo. N es no dejen de traicionar en todo lugar. Aquí en el templo de Poseidón. F es el fuego. Nah, no se me ocurre, no soy muy bueno improvisando. Krista dice: soy el guardián del Índico. Krista de Crisaor. Muy bien, medio un trabalenguas. Los enviaré al otro mundo. Ah, este es el que yo me acuerdo. Este es el tipo que tiene el pelo blanco con una parte que no tiene pelo de los costados. Bueno, este es el que yo recuerdo. Este es uno de los que recuerdo. Bueno, vamos a matarlo. Bueno, Krista acabó de morir. No dimos mucho tiempo como para que me diga algo. Seguramente me dijo, se rió y se sonrojó, algo habrá hecho, pero bueno. Oh, tenemos una escalera. Y que no sé si es Shaina o si es Marin. No importa. Hola. Es Marin, ok. No importa cuánto tiempo se esfuercen, nunca derrotarán a Poseidón. ¿Qué dices, Marin? No los dejaré pasar. ¿Por qué? Oh, vamos a luchar contra Marin, qué loco. No me acuerdo de esto. Ah, este será ¿no será el tipo este el que se disfraza de los que... el blanco el pescado ese blanco raro que se convierte en cosas? ¿No será ese? ¿O realmente Marin aparecía y les luchaba? La verdad, no me acuerdo. No importa, le vamos a ganar. O sea, es lo mismo. Ella no es Marin, dice, ya me parecía. Es Casa de Limnades. Ok. Muy bueno saberlo. Yo lo llamo el pescado blanco de Poseidón. Porque es un pescado blanco. Seiya lo miró, Casa se ruborizó. Es la debilidad de Casa. Casa chilló, Shiryu se sorprendió. Ah, el que sorprenden es a mí, la verdad. Con estas cosas que son tan bizarras. Ahora soy guardián del Ártico. Isaac de Kraken. Déjenmelo a mí. De acuerdo, Hyoga. Seguiremos. ¿Listo, Isaac? Ah, no, primero se van todos. Y ahí se fueron todos de la manera más lenta posible. Y Hyoga le dice: ¿listo, Isaac? De nuevo, por las dudas, por si no lo escuchó. Apareció Hyoga Verde. Estamos el pato contra Hyoga Verde.
Pobre, él me saca re poquito y yo le estoy sacando un montón de vida. Ya lo maté. En serio, esas 7 horas de levear, la verdad, dieron frutos. Oh, se muere, cuidado, Hyuga dice, ¿por qué tú? Hyuga, este es el final. Aproximarse más a Poseidón, ¿no? Por todas las E que aparecen ahí de manera extraña. Este es el final, muchas letras largas, aproximarse más a Poseidón. Ok. Y Seiya dice, ¿eres uno de los guardianes? Sí, obviamente. ¿No viste la batalla que tuvo contra Hyuga? ¡Oh, Canon apareció! Soy el guardián del Atlántico Norte. Dragón marino. Y Seiya le dice, ¿qué haces aquí, Saga? Canon, tú. Bah, ya no tengo que proteger este pilar. ¡Pum! Explotaron todos. Y apareció Kiki. ¿Deprisa? Muy bien. Eso fue súper random. Oh, acá están todos mis amigos. ¿Eso es Canon? ¡Oh! Es ella, ¿qué tienes para decirnos? Oh. Explotaron todos mis amigos, ahora soy solo yo. ¿Canon? ¿Eres tú? Oh, sí, es Canon. No los dejaré aproximarse más a Poseidón. ¿Eres uno de los guardianes? Ya me lo dijiste eso. Soy el guardián del Atlántico del Norte, dragón marino. Ajá. ¿Qué haces aquí? Ya no tengo que proteger este pilar. ¡Pup! Explota y todos se van corriendo y queda solo Seiya. Seiya imagino que lucha contra Canon ahora, supongo. Ahí está. ¡Oh, es Canon! También tiene los ojos de drogado. Se ve que lo llevan en la sangre los de Géminis. Tener ojos de drogado. ¿Ustedes también quieren que termine este juego así como yo quiero que termine este juego? Porque en serio quiero que termine. Si lo de que dicen es cierto, el dragón marino usará todo su poder para acabar con ustedes. Él es más fuerte, él es el más fuerte de nosotros. No será fácil vencerlo. Estoy en nivel 50, papá. Ok. Este es el de Sorrento, este es el de Canon. Que no sea el de Canon, que sea el de Sorrento. Por favor, que sea el de Sorrento, que sea el de Sorrento, que sea el de Sorrento. ¡Ah, Sorrento! ¡Sí! Les daré la carta sinfonía. ¿Por qué no me la diste antes, Sorrento? Me hiciste pasar por todo eso feo. ¡Oh! Me dio miedo. ¿Les servirá contra el dragón marino? Sí, terminen ya con esta inútil batalla. Así termina este juego y este stream. Acá está la sinfonía. Listo, ahora le puedo usar la sinfonía de Beethoven contra Sorrento. No, Sorrento no, Canon. Oh, Dios, estoy mal. ¿En serio tengo que salir por acá? Ok, vencimos. F por Canon, que igual no muere, pero F. Hyuga subió de nivel, no importa, ya estás muy fuerte. ¡Pup! Explotó y se convirtió en un enano igual que su hermano. Eso es lo que hacen los de Géminis en Saint Seiya. Se dicen a Ioria, ruedan en las escaleras y se convierten en personas chiquititas. Deprisa, ok. Ahí está. Tiene su propio sprite. Tiene su propia... Lo hicieron específicamente como Poseidón porque es Poseidón. Déjenme ver si no tengo que hacer algo. Pero si lo dejamos, ¿volverá al ataque? Usaré el ánfora. ¿Se acuerdan del ánfora, chicos? Para sellar el espíritu de Poseidón. Yo no me acuerdo. ¡Vamos! O sea que hay que volver hacia donde está Poseidón, me imagino, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Oh! Está ahí nomás. Me asustó. ¡Wow! ¡Oh! Ahí apareció Atena. Ella dice, ¡ahora! ¡Atena! Miren que cute se ve su sprite. Casi como que no tiene parte blanca de ojos. Pero no importa. ¡Vamos, Atena! ¡Poseidón! ¡Dormirás de nuevo aquí! ¡Atena! ¡No! ¡Pum! Y el que tiró el ataque fue Poseidón hacia Atena. No Atena hacia Poseidón. O quizás te lamentarás por haberte aliado con los humanos. Siempre pelearé contra quien se atreve a pisotear el amor de las personas. Ok. ¿Qué pasó con Poseidón? Ha vuelto a dormir en la olla. En la olla. En el ánfora. Seiya, puntos suspensivos. El templo se está derrumbando. ¡Pronto! ¡Debemos salvar a Julián! ¡Imposible! ¡No podremos! ¡El agua nos cubrirá! Tetis dice, ¡yo salvaré a Julián! ¡tú!
Hace tiempo él me salvó la vida. Esta vez yo lo salvaré, aunque pierda la mía. Y se murieron todos. Ahí está Julián, pero ahora se ve como un pibe normal, como si no fuese un dios. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Yo soy Tetis. Tuviste un largo sueño. ¿Sueño? Fue aquí, pero tú... Soy un hada que vivía en tu sueño. Sí, eso. Sí, soy un hada. Ahí aparece Sabri y viene corriendo. Julián dice... Tú eres... Digo, tú eres... El mar es hermoso, ¿verdad? Mar... Sí... Sí, lo es. ¿Qué pasó? No entiendo. Ojalá siga así, por siempre. Sí. Oh... ¿Vieron ese pez que hizo? Y como que parece que el agua lo escupió. Oh, ahí estamos todos bailando. Es el final que todos queríamos. Por fin entiendo el motivo de ser de los caballeros. Yo también. Ajá. Se me colgó el joystick. Genial, tengo que volver a conectarlo. Ahí está. Yo también. Jun le responde: nosotros protegeremos la paz y a Atena. Desde ahora, por la paz del mundo. Sí, por la paz y por Atena. Y todos se forman y te dicen: gracias por jugar a nuestro juego. No hay la foto final, la foto familiar del juego. Aplausos. Terminamos. Saint Paradise. Hemos terminado Saint Paradise. Al fin. Wow. ¿Dónde está? Aquí. Este es el dibujo que vamos a hacer hoy para el cumpleaños de Afrodita, que no había llegado a publicar nada. Ahí lo tienen. A ver si puedo hacer desaparecer todo esto. Ahí está. Este es el dibujo que vamos a hacer hoy de Afrodita. Se ve súper genial. La verdad que se ve muy pero muy bien. Las rosas negras solo crecen en Turquía y Afrodita es de Suecia, dice Jazz Magan. No sabía que había rosas de color negro. ¡Wow! ¡Qué cool! Rosas de color negro. ¿Cómo se ven? Esperen, ahora lo quiero buscar. Rosas negras. ¡Wow! Se ven literalmente completamente negras. ¡Qué increíble! ¡Wow! Me encantan. La verdad me encantan mucho. No sabía que existían rosas negras. Están muy buenas porque se ven muy... sobresalen un montón porque como que las ves y decís: algo anda mal aquí. Fade White dice: Afro las manda a pedir por Amazon sus rosas negras. Yo imagino que él las debe... yo a Afrodita lo veo como un personaje que bueno, no solo hace ataques de rosas, sino que también le gustan las rosas. No, ya es medio obvio lo que acabo de decir en realidad. Pero me refiero a que no debe dejar a ninguna rosa de color, ¿no? Aparte. No debe ser racista con las rosas. Yo me lo imagino a Afrodita como siendo un superhéroe. Para cualquiera que dice: esta flor no me gusta. No, así porque es de este color, y cae Afrodita así y le hace Bloody Rose y lo mata. Sónico Sakamaki dice: hay rosas... Uy, te perdí. Hay rosas que se llaman Imperial Arcoiris. Oh, ¿qué son? ¿De multicolor? Oh, Dios, estoy descubriendo muchas cosas. Un stream informativo, eso es tan raro. Rosas Imperial Arcoiris. A ver. ¿Esto es real? ¡Wow! Esto parece teñido. Esto parece hecho por el hombre. Pero parece que es en serio. ¡Wow! Son en serio multicolores. Estuve viviendo debajo de una roca. Dice: muéstranos las flores. A ver, les voy a mostrar esta. Para los que no estén viendo desde un ordenador, desde una PC. Así son las flores Imperial Arcoiris. Tiene un montón de colores. No los tiene todos, obviamente, pero sí tiene un montón de colores con varios tonos.
verdad es que son muy lindas, ¿eh? No sabía. Ya descubrimos las flores de color negro, que tampoco sabía que existían. Y ahora tenemos también flores multicolor. ¡Wow! En serio, es que parece que como si unos científicos hubieran agarrado una flor y experimentaron con ello. No sabía que era real. Veo que están diciendo cosas de Seiya y de que es el hijo de Don Pose, que no sé quién es Don Pose. Es Poseidón, ¿verdad? Don Pose. Claro, en el último stream lo llamaron de la misma manera. Ay, Dios. Don Pose. Yo me estaba preguntando, ¿quién es Don Pose? Ahora todo encaja, ahora todo tiene sentido. Ya vi el capítulo de la casa de Libra. Es increíble cómo Shun... es increíble cómo Shun se tira arriba de Hyuga para calentarlo, ¿no? Encima usan términos como muy... no se hacen ver a la escena aún más gay, que está bien en realidad, pero es que parece hecho a propósito, eso es lo que quiero decir. Y es increíble como Shun se acuesta arriba de Hyuga, pero después se acuesta para después levantarse y tenerlo en sus brazos. Entonces, ¿para qué se le acuesta encima si después lo termina sentando a Hyuga? Lo termina sentando. Es tan extraño. La primera vez que lo vi no me había dado cuenta. Obviamente en el manga no era así. En el manga creo que ni lo toca. Pero... en el anime es increíble. Oh, Dios. Pero bueno, ahí lo tienen, de los de plata. De los de acero me encantan los tres. De los caballeros de acero me encantan los tres. Los tres juntos son los gatos samurái. No sé si ustedes alguna vez en sus vidas habrán visto los gatos samurái. Pero en serio, parecen versiones humanas de los gatos samurái. No sé cómo se llama originalmente. Creo que originalmente se llama algo de Pizza Cats. Samurai Pizza Cats o algo así. Puedo estar equivocado. Pero para mí los caballeros de acero son los gatos samurái. Es genial que sea así. Los odio a los caballeros a los caballeros de acero. Pero al ser como los gatos samurái los amo al mismo tiempo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero solo faltan por mostrar otros 2 fanarts, así que voy a aprovechar para mostrarlos también. Muchísimas gracias de nuevo, Magda-chan, por tu dibujo de choripancia. De Venus la abeja, perdón. Muchísimas gracias de nuevo. Yo me imagino a Venus siempre enojándose cuando la llaman choripancia, pero al mismo tiempo le debe gustar, no sé. Vamos, sigue. Siguiente imagen. Y terminamos el line art de Afrodita. Firma. Esa M es problemática. Iriel White dice, yo me super dormí y se me descargó el cel y ahora lo puse a cargar. ¿Qué me perdí? Pues terminamos. Voy por la firma, que no sé por qué me está costando tanto. Es mi propia firma. ¿Por qué estoy teniendo tantos problemas? Oh, no. Esa va a funcionar, listo. Aunque esa... Oh, Dios, no me gusta. Puede ser ese. No, tampoco. Dios. No. Sí. Oh, Dios, Luna Nayar puso... ¿Cómo era la canción? No puedo creer que de volar no tenga el poder y de los cielos buscar como un ave volar y volar al infinito y más allá. Y Ayoro se cae. Ayoro dice, como también en Toy Story, ¿ves este sombrero? Soy la señora Betsy. Estoy tomando el té con Don Saga y su hermanito. Don Saga. Ay, Dios. Así que prepárense, porque este va a ser el dibujo que vamos a hacer hoy, en este día. Ahí lo tienen, voy a acercar un poco para que se vea bien. No quise dibujarlo con la armadura dorada, porque ya el último dibujo hicimos eso. Hicimos un dibujo de Afrodita usando la armadura de Piscis, pero dije, no, ¿saben qué? Quiero hacer un dibujo de Albafica, pero quiero hacerlo con su ropa normal. No, su ropa normal no, la ropa que él usa
cuando ellos salen, cuando los dorados como se dice, en los canvas salen a hacer misiones. Y bueno, ahí tienen la cara, la expresión bien albafica. No me acuerdo nada de albafica. Nada. En serio, empecé a buscar imágenes de referencias de albafica y dije, oh, no me acordaban una goma. Y me acuerdo, digamos, cómo va la historia de los canvas y demás, pero de albafica, no me acuerdo de casi ningún personaje, ¿eh? Es más, para los que no sepan, mi personaje favorito de los canvas es el Cid de Capricornio. Y si me preguntan, Matt, ¿por qué el Cid de Capricornio es tu personaje favorito y no Shion? Y yo les voy a decir, no tengo idea, porque la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo. Andrew dice, a albafica detestaba que le dijeran hermoso. ¿En serio? Pero es que lo es. ¿Quién no le va a decir hermoso? Iris Fernanda Costa sí lo dice, si le dices hermoso te mata. Wow. Tengo que volver a ver de los canvas. Quería hacerlo antes de hacer este stream, pero bueno, una cosa llevó a la otra y pues parece que no lo voy a volver a llamar hermoso. Solo le voy a decir como un ser vivo que existe. Un ser vivo que existe. Es lo mejor que se te puede ocurrir, Matt. Por Dios. Los animadores de The Lost Canvas es un estudio de animación japonés, obviamente desde Japón, llamado TMS Entertainment. Es del año 1964. O sea, es un estudio de animación veterano, la verdad es que está hace muchos años. Pero lo que a mí me sorprendió de esta empresa, ¿no? De TMS Entertainment, es que hay varias de sus animaciones que este estudio animó que yo conozco. Y fue como un wow. Y la verdad es que me sorprendió, me llamó la atención. Y ahora en un rato les nombro los que dentro de todo yo conocía y dije, ok, voy a anotar estos. Tenemos ¿qué tenemos? Algunas de los animes que esta gente también animó. Tenemos Detective Conan, Cobra, Monster Rancher, Hamtaro, The Gray Man. Escuchen esto, Beta X. Los tipos que animaron de los canvas son los mismos que animaron Beta X. Es increíble. Se nota que los que animaron Beta X no son los de Toei. Se nota bastante porque en Beta X creo que se respeta un poco más el estilo de dibujo de Kurumada. Se nota que no es Araki haciendo los dibujos. Pero sí, el mismo estudio que animó de los canvas son los mismos que animaron Beta X. Ahí lo tienen. Sí, así es. Yo también me quedé como, ¿what? ¿En serio? Es muy genial, Es muy genial eso. Después tenemos también series como Hokuto no Gen, que bueno, yo la conozco como Fist of the North Star. Hicieron un par de ovas. Y chicos, acá viene la razón por la que dije, ahora entiendo por qué The Lost Canvas tiene una animación buenísima. Tiene una muy buena animación, muy fluida, movimientos muy dinámicos. Y es porque la gente que animó The Lost Canvas son los mismos. Dios, esta línea. Son los mismos que hicieron la película de Akira. Chicos, la gente que animó The Lost Canvas son los mismos que animaron a Akira. Pónganse a pensar un poco en eso. Akira, una de las películas mejores animadas en la historia. El nivel de detalle que tiene Akira como película es impresionante. La verdad es que para todo animador, esa película es una obra de arte prácticamente. Y un modelo a seguir, ¿no? Pero sí, la gente que hizo The Lost Canvas son los mismos. Son los mismos que hicieron Akira. Es increíble. La verdad es que Dark Sumi Boots dice, me explota la cabeza. Es que sí, yo no tenía idea de nada de esto. Empecé a buscar información acerca de esta empresa de animaciones y dije, no puede ser. La verdad es que increíble,
Iris Fernanda Costa Silva dice, ¿qué opinas del ship de Camilo? ¿Quién es Camilo? ¿Hay un personaje en Saint Seiya llamado Camilo? Debe ser un personaje llamado Camilo que yo no conozco, ¿verdad? Sí, seguramente sea eso. Nariz. Oh, no, soy un ignorante. Bueno, no es mi culpa, Camilo también es un nombre. No sabía que Camilo significaba Camus por Milo. Bueno, entonces no voy a responder a esa pregunta, lo lamento. Oh, Dios. Es random, pero es gracioso. Ah, el de Sagitario Bot, sí. No, generalmente los dibujos... Este es el dibujo que mandó. Que mandó Sónico Sakamaki. Ahí lo tienes. Tabata 2.3 Hero dice, ¿qué app usas para dibujar? Clip Studio Paint uso. Este es el dibujo que mandó Sónico Sakamaki. Ahí lo tienes en pantalla en este momento. Cheese Black dice, qué buen dibujo, hermoso. Sí, este es el dibujo. Ahí lo tenemos, Afrodita de Piscis. Creo que es Afrodita. Podría ser Albafica. Ernestito Chan dice, eso me ayuda para dibujar. Sí, Sónico me etiquetó en Twitter y fue como, esto es muy genial, lo tengo que compartir. Y eso hice. La verdad es que está muy bien. Es más, hay otro más. Tenemos otro más. ¿Dónde está? Acá. Tenemos este también. Dice, cuando empieza el mes de Piscis, ¿no? Y ahí está Camus. Y entra Afrodita y dice, córrete, perra. Es que son muy graciosos. Así que ahí lo tenemos. Ahí tenemos los dibujos de Sónico Sakamaki. Tenemos el primer dibujo y bueno, que es Afrodita empujando a Camus porque ahora viene el turno de Afrodita, ¿no? ¿Qué es esa línea que sale de ahí? ¿Qué es esa línea? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es esa línea? What the fuck? LibraBot, es hora de que me digas ¿quién va a ser el ganadora de 300 puntos de Cosmos? LibraBot. ¡Ah, ahí está! Dios. LibraBot. No. Eso no vale, LibraBot. No, LibraBot, te estás haciendo mal tu trabajo. Obviamente, yo no puedo ganar puntos de LibraBot. ¿Qué estás haciendo? No. Se eligió el mismo. LibraBot. No, gracias, te lo agradezco por darme 300 puntos de Cosmos. Pero no. Está un poco defectuoso, ¿eh? Hace rato que no hace streams, está cansado, le tengo que cargar la batería. No sé. Perdonen, yo no participo de mis propios. LibraBot despedido, dice Jazz Magadan. ¡Qué verga! Oh, Dios, ok. Junini dice, eventually LibraBot stop thinking. Mademeri Huerta dice, ¿no que no ganabas, Matt? Pues creo que ganó porque se bugueó. Oh, Dios. Ok. Ignoren eso. Después voy a arreglarlo. No sé cómo lo voy a arreglar, pero... Ok. Igual no me dio los puntos de Cosmos. Yo los tengo que dar. Así que no me di nada. Solo dijo mi nombre. Es lo único que hace LibraBot. Ok, le voy a LibraBot. Esta vez no me elijas a mí, LibraBot. Ok. Tranquilo, ¿eh? Sé que lo puedes hacer bien. Vamos. Confío en ti, LibraBot. Ok, espero no arrepentirme en el futuro. Ahí los tienen. Estos son los bebés del santuario. Todo el mundo está muy contento. Y eso es porque todavía no los escucharon hablar. Todavía no los vieron interactuar. Muy bien. Me alegra ver que a todos les guste. Tengo... ¡Wow! Acabó de sonar un sonido. Obviamente no sonar un sonido. Es muy obvio. ¿Qué tenemos? A ver. Wow. Shit.
Fade, decime que te equivocaste y quisiste poner 10,5,0 y pusiste 100 sin querer. $100. What? Ok. Es increíble, ¿no? Puedo poner la voz bastante gruesa, ¿no? Bastante gruesa. Inclusive puedo bajarla más, ¿no? Para hacer... Pero también puedo hacer algo así, ¿no? Como para hacer una voz como Saori, que es un personaje tan inexpresivo que cuando tengo que intentar dibujarla, nunca sé qué expresión facial ponerle. Ahí lo tienen. Voz de Afrodita. Oh, dije Afrodita. Gabriel dice Afrodita, ¿no será Saori? Perdón. A veces cuando vuelvo a ver mis propios streams me doy cuenta de que nombro a alguien que nada que ver. Me pasa a menudo, Me pasa bastante a menudo. Es lo feo de estar haciendo de estar haciendo streams. Me doy cuenta, a mí no me pasa eso muy seguido, pero cuando estás haciendo un stream es difícil ponerte a pensar en esas cosas, entonces es fácil cometer estos errores. Fade White dice, Matt, habla con tu acento argentino y di por favor la maldita lisiada de Susana. Pero la de la lisiada es mexicano, no es Además, ¿cómo puedo decir la maldita lisiada de Susana? Supongo que eso puede funcionar. Es muy loco, sé hacer otros acentos, pero no el argentino. Generalmente me acostumbré mucho al neutral. O sea, a menos que lo haga extremadamente exagerado como... Dale, pelotudo, ¿cómo vas a hacer eso? Pero bueno, te entra en la cabeza, mamerto. No, es decir, algo así. Ahí sale el argentino interior, ¿no? Pero generalmente suelo hablar con un español bastante neutral. Magda Chan dice, habla con acento chileno. No puedo porque lo único que sé de los chilenos es cuando dicen ¡Weón, concha tu madre, culiao! Es lo único que sé. No sé cómo es el acento. Sé que hablan muy rápido. Es sorprendente la velocidad a la que pueden hablar los chilenos. Es bastante sorprendente. Así que, ¿les parece si empezamos a jugar mi videojuego favorito? Vamos. Vamos a salir de acá. ¡Ah! Aquí vamos, Les voy a dar una... Les voy a decir algo. El juego tiene dificultad y es algo que descubrí recién ahora. ¿Les parece si lo jugamos en difícil? Porque podría jugarlo en muy difícil, pero creo que sería algo exagerado. Es un juego complicado por el hecho de que los controles son un poco difíciles de acostumbrarse. Pero creo que en difícil está bien, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Te gusta sufrir? Dice Andrew. She's Black dice, oh, estás arriesgándote. Mary Huerta, Matt, esto es suicidio. Carrera, primero tendrán que, what the fuck, atravesar los 12 templos del zodiaco y luchar con los caballeros de oro. Yes. El Pope manda un asesino a detener a Saori. Saori, ¿tenés tiempo para esquivar esa flecha de que dispara atrás de mí? ¿Esquivar la boluda? Oh. Bueno, no la puedo esquivar. ¡Pam! Hay que salvar a Saori. ¡Oh! ¡Son las piernas de Mu! ¡Oh, yes! ¡Es Mu de Hamir! ¡Ay, sí! Contra Mu igual creo que no peleamos, Creo que contra Mu simplemente es un... ¿Oh, sí? Porque sé que Mu es el tutorial. Siempre es el único, es el tutorial, Mu. Vamos, ella. Escúchenlo hablar. Bueno, ok. Podemos hacer un lanzamiento con GLH. La verdad es que no sé qué persona piensa que GLH son botones del juego. Este juego de PlayStation 2, no sé lo que es GLH. Me imagino que es golpe. Lactación y... Sí. Muy bien, supongo que es golpe con cuadrado permanentemente. No quiero golpear a Mu. Miren lo chiquitito que es Seiya al lado de Mu. Igual, obviamente Seiya está bastante... en una posición bastante agachada. Pero le llega hasta la cintura si se pone en esta posición. ¡Wow!
Es altísimo, Mu. Bueno, también, de nuevo, Seiya, no importa. Ok, vamos a golpearlo. Oh, no, qué triste, no quiero golpearlo. Bueno, igual a Mu de seguro no le duelen mis golpecitos. Así que, Dios, ok. Oh, esto lo estoy sufriendo, lo estoy sufriendo. No quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Oh, no, Mu. Encima está feliz, está contento porque lo hice bien. Me dice que hice un buen trabajo. Pensé que este momento iba a ser feliz, pero estoy luchando contra Mu y no quiero golpearlo. No quiero golpear al borreguito. Ok, buen trabajo. No, Mu, no vengas, no me golpees que todavía no sé con cuál es el grupo. Ok. Pobrecito, miren. Me tiene mucha paciencia. Se acerca lentamente dando solo un golpe. Ok, vamos a cubrir. Ok. Wow. Muy bien, lo hiciste bien, Seiya. Ok, excelente. Me dejé golpear por Mu, esto es genial. Caballeros, el cosmos interior. Que arde gradualmente al recibir daños o... recibir golpes o daño del enemigo. También puedes hacer arder tu cosmos interior manteniendo pulsados, creo que cuadrado y la X, ok. Atento a la parte inferior de la pantalla cuando empiece la batalla. Atento, Seiya, atento. Si te dice Mu, te dice que estés atento, es porque tenés que estar atento. Verás un indicador dividido en 3 partes. Es tu indicador de cosmos interior, que muestra el nivel actual de tu cosmos interior. Ok, cada vez que... Sin embargo, si nivel 1 no podrás usar tu nivel, tendrás que llegar al nivel 2 para poder... Cuando no llegue al nivel 3, sea que caballeros, el ataque de la explosión, también hay otro ataque de consumir al nivel 2. Decaí bastante, ¿no? De repente se me fue. Dejé de leer todo. Nada, lo estoy leyendo. Eso es lo que lo estoy leyendo demasiado rápido. Interior por ahora. O sea, solamente lo golpeo. No quiero. No quiero golpear a Mu. Esto lo estoy haciendo para ver a Mu de frente. Se ve tan pixelado y precioso. Ok. O sea que me vas a matar. Oh, no, encima... Oh. No se vale. No se vale, Mu. Vos tenés toda la vida. Yo no tengo nada. Esto me va a doler un poco. Chicos, ahora vamos a ver la mítica escena en la que... Athena, o Saori mejor dicho, siempre salva a Seiya. Ok, aquí vamos. Me tocó y me mató. Porque es muy poderoso, Mu. Oh, Seiya. Vamos, levántate. Y si yo no toco nada, por cierto, se muere. Escuchen esa canción. Oh. Ahí está. La canción está en Saint Seiya. ¡Perdón, Mu! Fue culpa de Saori, no mía. Bien. Bueno, no llego a poder luchar contra... miren, ese es distinto. Estos son los soldados genéricos típicos, pero este es distinto. Es de color rojo. Quiero ir a luchar contra el rojo. No, contra la gallinita esta que está acá. ¡No! Quiero luchar contra la gallinita. ¿Por qué no puedo ver a Seiya? Ahí está. Bien. Vamos. Por lo menos logramos tirar. Por lo menos le estamos sacando... Oh, no me gusta eso. Ok, no me llegó a pegar. Le pegó bastante lejos. ¡Au! Ok. Bien. Hacele lo que sea que le vas a hacer, Shun. ¡Auch! ¡Wow, Shun! ¿Para levantar a un tipo como Junini de esa manera? ¡Dios, qué músculos! ¡Au! Oh. ¿Nani? ¿Quién interrumpe mis meditaciones? Oh, es un cosmos increíblemente agresivo. ¡Ayuria! Ok, lo estoy haciendo bien. Viene Iki. Este cosmos pertenece a Fénix. Así es. Mis fantasmas han sido interrumpidos. Adelante. Vamos. Nebula-chan. El Junini que tienes ante ti no es el real. Es el que debes buscar. El que lo controla en la otra dimensión. Ahora es cuando... Oh, sí, vamos. Podría esconderse años luz. Lo encontraré y le venceré. ¡Vamos! ¡Oh! Le sacó el casco al Pope. Es saga normal.
¿Cómo ha podido cruzar mi otra dimensión y atacarme directamente? ¡Oh! Pues sí, bien, Shun. Atacaste a Saga, increíble. Los fantasmas han desaparecido. Si no llegan a desaparecer... no sé qué habría sido de mí, mi hermano. Oh, qué tierno. El cosmos que percibí era el suyo. Oh, lo estaba protegiendo desde lejos. Supongo que el caballero de oro de Géminis nunca estuvo aquí. Hay algo triste en la armadura de Géminis. Es como un lamento. Como un lamento entre el Yin y el Yang. ¿Cómo le irá a Hyoga? Ahí, volando en en la otra dimensión. Adiós, Hyoga. F por Hyoga, que quedó en un ataúd de hielo. Pero después lo liberamos. Después ponemos otra letra para cuando reviva. Pero por ahora F por Hyoga. Bronce. Ok, no me fue tan bien contra Camus. Uff. Sí, ahí veo que todos se están poniendo las Fs. Es muy loco, ¿no? Porque dice que ni siquiera los 12 caballeros al mismo tiempo podrían destruir el... ¿cómo se llama? El ataúd de hielo. Pero de repente cae así Doko y dice... yo tengo una espada que fue precisamente creada para destruir esto. Así que Camus, no sé qué estás diciendo. ¡Vamos! ¿Se fue de nuevo el sonido? Ah, ¿se terminó el tiempo? ¿What? ¡Había tiempo! No, siento que quiero hacer eso de nuevo. ¿No llegué a la casa de Géminis de Leo? ¿Había tiempo? Bueno, mientras haya llegado por mí está bien. Se dirige solo al templo de Leo. Claro, ahora sí, ya está solo. Este lo protege a Ioria, caballero de gato, el hermano mayor del que se cae siempre, que salvó a la joven Saori, que siempre se deja ser secuestrada y murió como rebelde. Reconocido a Saori como Atena. ¡Oh, shit! A Ioria, tranquilo. ¡Ouch! Pobre Cassius. Ahora hay que partirle la madre a Ioria un ratito. Rayo de relampagueante a Ioria. ¿Estamos luchando en serio? Allá voy, Seiya. Ok, vamos. Vamos a ver qué tan complicado es a Ioria. Ya se acerca. ¡Oh, sí! ¡Primer golpe! ¿Por qué? ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Au! No, deja de agarrarlo, Seiya, por Dios, solo golpéalo, eso. Bien, como deberías. Excelente, Seiya. ¡Auch! Eso es trampa, Ioria. ¡Au! Pegasus Ryuseiken. Oh, me esquivó todo. ¡Auch! ¡Ioria, tranquilo! Ahora. ¡Au! Cubrite, Seiya, cubrite. ¡Auch! Ok, menos mal que no me hizo eso. Ah, chicos, me estoy por morir. Me estoy dando cuenta que me estoy por morir. ¡No! Pegasus Ryuseiken. Oh, ¿se cubrió todo de nuevo? ¿En serio? De nuevo, Pegasus Ryuseiken. Bien. Ay, tengo que recargar un poco para poder hacer el... ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡No! ¡No! ¡Me mató! Ok, Saori, necesito que me revivas. Seiya, levántate. Como eres un caballero de bronce, te levantaré. Ok, no me puede levantar tantas veces Saori, así que tengo que aprovechar esto como pueda. ¡Au! ¡No, basta! ¡Auch, no! ¡Ah! ¡No, yo toqué redondo! ¡Ah! Me dolió eso. Me hizo el Lightning Bolt. ¡Auch! ¡Dios!
Bien, bien, bien. Vamos, que va queriendo. Vamos, que le puedo hacer un ataque. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Vamos, que lo vamos a enviar por los aires. ¡No, me está matando! ¡No, me lo ganó! Ah, shit. Ayoria, ¿en serio? ¡No! ¿Para qué le hice mi mejor ataque si ahora me va a ganar? Solo espero que no me mate con este ataque. Seiya 775 dice: este juego me trae muchos recuerdos. Sí, fue el primer videojuego de Saint Seiya que jugué. ¡Auch! Me devolvió el ataque, me hizo un contraataque. ¡Dios! ¡No! Pensé que iba a poder volver a revivir. Pero cuando te matan con estos contraataques, creo que te matan definitivamente. ¡Wow! Oh, vamos a ver. Vamos, la segunda oportunidad. Yo puedo. Bien. Primer ataque de nuevo. No, no, no seas malo. Ayoria. Me cubro todo, Ayoria, tranquilo. Ayoria. Dios. Ah, este me está... Ouch. Vamos, espera sus ríos, Seiken. ¿Por qué se cubre todo? Deja de cubrirte todo. No, no me gusta. Aléjate. No quiero. Ouch. No, chicos, Ayoria es muy complicado. Ok, encima es tan difícil, así que... ¡Basta, Ayoria! ¡No! ¡No! Perdón, estoy gritando mucho. Es que me desespera, la verdad es que me desespera. Y dice Jesús Harai Yasca: ¿por qué tú tampoco te proteges? Me protejo, pero... ¡Oh! Pensé que me había matado. ¡No! Fuck. Ok, vamos. La tercera es la vencida. Esta vez yo me acerco, Mira, ya se está alejando. Me tiene miedo porque esta vez voy en serio. Genial. Genial. Ok, se nota que es... Ok, ¡no! ¡Basta! ¡Ayoria! ¡No! ¡No! ¡Uy! No sé cómo... Pasa que se cubre todo el tiempo. Tengo que encontrar un hueco en su técnica para poder... ¡Ayoria! ¡Por Dios! ¡No! Le iba a hacer un ataque. Dios. ¡No! ¡Basta! Gabriel dice: me imagino tu cara gritando. Sí. Pasa que me rompe toda la defensa. ¡No! Me mató de nuevo, por Dios. Ahora es cuando me va a costar una bocha levantarme. ¡Oh! ¡No! Sí, Seiya, levántate. No, es muy difícil, me van a doler todos los dedos. ¡No! ¡Oh! ¡Me duele la mano! ¡Oh! ¡Fuck! Ok. No, ¿por qué lo traspasas? ¡No! Ok, ya empezamos mal. Ok, analizar los movimientos de Ayoria. Esquivarlo y ver una entrada, golpearlo. Ok, esquivarlo. Eso vamos a hacer. Vamos a hacer la técnica de esquivar y golpear. Bien. Vamos. Esquivarlo. Nada de hacerle ataques raros ni nada. Vamos a dejar que él se nos acerque. Vamos a esquivar. ¡Au! Vamos a esquivar todos sus ataques de la siguiente manera. Vamos a golpearlo cuando veamos una entrada donde lo podamos golpear. De esta manera. Bien. Ok. Ayoria, creo que encontré la manera de ganarte. Espero. Tranquilo, Ayoria, no. Ouch. Ok, tranquilo. No desesperes. ¡No! ¡Au! ¡Basta! ¡No! Bien, ok, prefiero explotar y que no me mate. Ok. ¡No! ¡Me golpeó! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Oh, Dios! Ok, pero ahora tengo más posibilidades porque sé que si me escapo... Ah, ¿en serio? ¿Revivo y me golpea? Ah, bien, exploté. ¡No, Seiya! ¿Por qué te acercaste en ese momento? ¡No! ¡Oh, Dios! Ok, aléjate. Seiya, aléjate, no. Solo aléjate de Ayoria.
Es lo único que tenés que hacer. ¡No! Me mató de nuevo. ¡Oh, Dios! Me destruí la mano haciendo eso. Ok. Esquivar a Ioria. Y cuando ver un... ¡No! Ok, esquivarlo. Pegasus Ryuseiken. Bien. Tranquilo. ¡No! ¡No seas puta! ¡Oh, Dios! ¡Esquivalo! ¡No me mates, que si yo no ensayo! Saori ya no me puede revivir. ¡Corre! ¡No! No. Dios, le tengo tanto miedo. ¡No! ¿En serio? ¡Oh! No seas malo, ¿En serio? Oh. Saga, te odio. Ya no me va a poder revivir. ¡No! ¡Auch! Pegasus, Ryuseiken. Ok, me esquivo todo. Tranquilo. ¡Auch! No me hagas esto, Ioria. ¡No! Ok, tranquilo, Matt, tranquilo. Esquivar. No, así no se esquiva. Ok, esquivar. Bien. Uf. ¿Por qué están todos poniendo una T? ¿Qué están haciendo? Uf. Ok. No, tranquilo, Matt. ¡Esquiva! ¡Oh, Dios! Golpe. No. A Ioria. No es la patada seria. ¡Auch! Esquivada y... me mató. Te estamos apoyando, Matt, dice. Sí, yo sé que sí. Me están dando sus cosmos. Yo lo voy a lograr por ustedes, créanme. Lo voy a lograr por ustedes. Ustedes van a ser la razón por la que voy a ser capaz de ganarle. Vamos. Quiero que me ataque. Sí. Vamos. Vale. Mi mejor ataque. ¡Sí! Vamos, ganale, por favor, mátalo. ¡Sí! No lo puede revivir el Pope, el Junini, porque... ¡Wow! Porque le gané con mi técnica suprema. Ioria. Despertá, Ioria, por favor, y pedime perdón. Es lo único que te pido. ¡Wow! ¡Qué buen movimiento! ¡No! ¡Au! No me gusta eso. Ok. Prefiero hacerlo que esté lejos de mí. ¿En serio, Iki? Ahí está. Vamos. Chicos, tengo fe. ¡Oh, Dios! ¡Tengo fe! ¡Por Atena! Solo necesito que... ¡Vamos! ¡Sí! No me lo contraataques. Shaka, no te atrevas. ¡Sí! Toma, Shaka. El más cercano a los dioses es porque nunca te habías encontrado con Iki. Esto merece otra galletita. Chicos, estoy orgulloso de mí mismo. ¿Eso es todo lo que sabes hacer, Shaka? ¿Eh? Dios. Wow. Yo... Saint Seiya. Libra no Soto. Muy bien, aquí vamos. Kiki, hola. Tapa tus ojos para lo que está por pasar. No, puse no guardar. Oh, shit. Ok, sí. ¡No! Fuck, no lo guardé. Potnia Nikki dice, no te preocupes, Matt. Kurumada spoilea mucho con sus títulos. Es verdad, los títulos de los... ¡Oh! Si hago que mi cosmos arda, debería poder calentar a Hyoga.
Tenía que ser muy explícito con el diálogo, inclusive. Mi cosmos arderá para salvar una vida. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ok, terminó a su lado. Salvaré a Hyuga aunque tenga que morir. Hyuga. Ahora, en el anime, como ya les dije, se acuesta arriba suyo, pero después se levanta un segundo después y para sentarlo. La verdad es que no sé por qué se le acuesta. Obviamente fue por fanservice. La verdad es que fue por la única razón. No existe otra razón. Mientras me queden alas, hay que sacárselas. Ok, Milo, no seas difícil, no seas difícil. Miren cómo baila. ¡Oh! Ok, tranquilo, Milo, tranquilo. ¡Auch! Hizo la patadita esa que hace en el... ¡Oh! Miren a Hyuga hasta arrastrarse. Si esa Saorikido a la que intenta proteger es realmente Athena, pues sí. ¿Se imaginan que con eso lo mataba? Shura, al fin, bienvenidos a la casa de mi signo, Capricornio. Ok, ¿les parece si empezamos? Saint Seiya. ¿Técnica prohibida? Wait, what? ¿Técnica prohibida? No, eso no es lo que dice. Ah, la técnica prohibida de Shiryu. La que él no tiene, la que él hace y que se automata. Se automata. ¡Qué risa! ¿De verdad? ¿Pensabas que esa técnica tan básica me afectaría? ¡Vas a salir despedido por la fuerza de tu propio ataque, Shiryu! Hace la patada loca que hace él. ¡Salto de piedra! ¡Pum! Pobre la cabeza de Shiryu. Oh, es una locura. Casco de dragón no le hace ningún efecto a sus propios ataques. Mira, tu armadura no sirve de nada. Así de afilado es el corte de Excalibur. Colega, no sobrevivirás luchando contra mí. Cielo santo, has partido el escudo del dragón en dos. Es el escudo más fuerte, mentira. Todo ha terminado, pero queda cortarte la cabeza. ¡Será divertido! ¡Oh, no! ¿Has detenido mi golpe con las manos desnudas? ¿Desnudas? ¿Cómo es posible? Shura, no esperes que muera solo. ¡Hostia, tío! Te llevaré por delante para vengar la muerte de Aioros. Espero no estar ofendiendo a ningún español. ¿Qué ocurre aquí? Estaba casi vencido, pero su cosmos se está haciendo más fuerte. Todavía le quedan fuerzas para seguir luchando. Viejo maestro, lamento desobedecer sus enseñanzas. Usaré el último dragón. La técnica prohibida. No, usaba la técnica prohibida, ¿vieron? ¿Se imaginan? Si usara en serio la técnica prohibida y no el último dragón. Solo. Le hace falta 2 personas más. Vamos, Shiryu versus Shura. Seiya. Sí, copos de nieve en esta época. No es normal. Seiya, 今氷河のコスモが僕たちにさよなら。振り返るなよ、シュン。行こう。総魚級はもう目の前だ。見事だ、氷河よ。この戦いの中、オーロラエクスキューションをその身に受けながら、自分の技に、そして生死の境で絶対零度を身につける。お前は死である。この神湯のコスモもはるかに超え、究極のコスモ、セブンセンシズに目覚めたのだ。まさしくお前は
この神よの全てを受け継いだ。できればその力をお前の信じる道に使わせてやりたかった。お前をこの先も生かしてやりたい。だがもはやこの神へにはどうすることもできぬのだ。許せ、氷河。神よ、あなたは命を懸けて俺を絶対0度まで導いてくれたのですね。あなたから受けた数々の言葉、決して忘れない。いつかまた二人であのシベリアの表現へ帰りましょう。ありがとう、我が神神よ。そしてさようなら。Chloe Santibáñez dice, Matt se murió también. Ustedes saben que la batalla entre Hyuga y Camus es mi favorita. La verdad. Uf, vamos, chicos, llenen todos de F. Porque es la mejor escena en todo Saint Seiya. Bueno, quizás es un poco exagerado. A mí me encanta. Por lo menos para mí es muy, muy buena. Uf. No hablé a propósito. Me quedé callado para verlo, para poder recibirlo como debía. ¡Oh! Vamos a llegar al ser... Al considerado ser más hermoso de todo el santuario. A la persona del que este mes trata. Piscis. Viene Afrodita, gente. Afrodita de Piscis. ¡Oh! Yendo un montón de pétalos. ¡Oh, wow! Se cayó. Lo hiciste bien, Jun. Oh. La rosa sangrienta. Sí, Jun. Te cayó justo la rosa sangrienta. Eso debe doler. Oh, no. Nisa. 僕は最後まで戦ったよ。アルビオレ先生の敵も。¿Quién hizo este soundtrack? Tiene que ser la misma persona que hizo el soundtrack de Saint Seiya. No puede ser tan el estilo de Saint Seiya. ¿Se va a escuchar un sonido de Windows? ¿Es normal? Ok. Todos Fs. Fs por Jun y por Afrodita. Oh, wow. Están muy bien hechas las escenas, por Dios. Y después jugar al Soldier Souls y ver que las escenas son tan de mierda. Son tan de mierda. Y me molesta tanto y me pone tan contento ver que este videojuego, un videojuego del 2005, haya hecho mejores escenas que uno de 2015. Por Dios. En fin. Uf. Qué buenas escenas, qué buen soundtrack. Por Dios, qué bien hecho que está. Bueno, vamos. Contra Saga, ¿les parece? Es el momento de ir a luchar contra Saga. Oh, voy a hacer la voz. ¿El Pope? ¿Qué pasa? Vamos, di algo. ¿Pensabas que te dejaría cogerlo? ¡Ayuria! Ok. ¿Pero qué? El color de su cabello ha cambiado. ¿Qué está pasando? ¡Muérese ya! Ah, esto puede dolerle un poco. Ya tiene los ojos de dragón. Ouch.
¡Ioria! ¡Idiota! ¿Cómo iba a dejar que... hasta el templo de Atenas no llegué a leer? ¿Qué es lo que pasa? Es como un dios convertido en demonio. ¡A mí! ¡Armadura! Desnúdate, 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 desnúdate. Cruzo los dedos, desnúdate, 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 desnúdate. No lo va a hacer, ¿verdad? Maldita sea. Oh. Géminis. El Pope. Era el caballero de oro de Géminis. Así es, era yo, Junini. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Vamos. Muchacho, no lo entenderías. Ni hace... ni falta que hace. Ok. Genial. Tan cerca de verlo en bolas. Y tan lejos al mismo tiempo. Bueno, siempre podemos ver el capítulo. No pasa nada. Ok, vamos a ver. Saga, ¿qué tan difícil lo vas a hacer? Ok, tranquilo. Au, au. Ok. ¡No! ¡Ouch! ¡Ah! ¡Wow! Ok. No le estoy sacando nada. Juega su Ryuseiken. Ah, ¿en serio? ¿Cómo se equivocó? Oh, no explotes, Seiya. Oh. Oh, no me gusta esto. Oh, tranquilo. Saga. Wow. What the fuck? Ok, tranquila. Ok, wow, ok. Esquívalo. Ok, lo esquivé. Oh, Dios, ouch. No me lo hagas al ataque, no me lo hagas, no te atrevas, Saga. Oh, me lo hizo. Bien. ¡Ah! ¡Dios! ¡Es muy difícil! Me hizo la Another Dimension de todos modos. Ahí hay triángulos. ¡No quiero! Ok. ¡Auch! Inclusive caer me dolió. ¡Au! Me mata. Me mató de nuevo. Genial. No, sí, a correr. Necesito que corras. Necesito que le hagas por lo menos... ¡No! Fuck. Ah, ¿en serio? No llegué a tiempo. Junini dice, saca los glitches, usa Arrugal, haz algo. Arrugal. Ya quisiera. Le podría ganar por lo menos. Bien. Puño rodante de Pegaso. Directo en la cabeza. Vamos. Ouch. Alguien acabó de suscribirse y no puedo ver quién. ¡No! Casi por tocar al tab. Ouch. No, tranquilo, Seiya. Tranquilo. Oh. ¿Seiya acabó de explotar? ¿Qué pasó? Vamos, te voy a hacer mi mejor ataque. ¡No! ¡No llegué! Tranquilo, Seiya. Me mató. Debí haberlo golpeado cuando tuviera la oportunidad. Puede ser que no me pueda levantar de esta, ok. No, estoy tocando todo. No, me morí. Saga me mató, le quedaba tan poca vida. Wow. No me está frustrando tanto como a Ioria. La verdad que Ioria hasta ahora fue... Oh, shit, au. Ok, me hizo el Galaxian Explosion, lo empiezo a golpear. ¡Au! ¡No! ¡Ah, genial! Ok. Por favor, Seiya. Por favor. No. Ah, eso me mató. No me va a dejar revivir eso. Ouch, de cabeza.
私にかなうとでも思ったか。 Genial. Yo sé que puedo. F, si quieren poner Fs por mí pueden hacerlo, pero yo no me voy a rendir. Yo tengo la fuerza necesaria para hacerlo. Esta vez puedo. Ouch. Au, 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 au. Dios. Me sacó ya la mitad de la vida, yo todavía no le puedo hacer nada. Brazos, sí, sé que... Bien, bien, es mejor que nada. Ah, dale, en serio estaba al lado suyo. ¿Cómo me hizo eso? Au. Ouch. No. Uf. Eso le debió haber dolido un poco. No, no me hagas esto. Maldita sea. Se ocurrió todo. Ouch. Me mató. Me mató, güey. Tranquilo, no, tranquilo. Esquívalo, 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 esquívalo como sea, pero esquívalo, esquívalo. Bien, 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 bien. No, no. Saga, no, Saga, no. Ouch. Ok. No. Ay, yo te lo iba a hacer, tranquilo. Alejate, analizar la situación. Ouch, ouch. Ahora sí me mató. Vamos, soy un caballero de bronce. Sé que puedo alcanzar el milagro. ¡Oh, no! ¡Seiya, por Dios! ¡No, no me hagas esto, Seiya! ¡Oh! ¡No puedo! ¡Me duele el brazo! ¡Sí! ¡Auch! Mis brazos. ¡No! ¡No! Voy a terminar destruyendo mi joystick de esa manera. Es por Dios, Saga. Déjame por lo menos respirar, por lo menos. ¡Au! ¡Au! No, por favor, Saga, no lo hagas, por favor. ¡No! Ok. ¡Vamos, Seiya! ¡Por favor, Seiya! ¡No! ¡No! Ok, es mi última oportunidad. Ah, estoy transpirando. Estoy transpirando. No, no explotes. Ah, shit. Bueno, ese ya es como que... es como que es muy complicado eso. Es muy complicado. No pienso terminar este stream hasta ganarle a Saga. No. Ouch. Vamos. Si no lo hago, Athena va a morir. Y Saint Seiya lo que va a ganar... ¿Se imaginan si Saga ganara la batalla? Me tocó y me mató. Le tengo que por lo menos poder hacer un ataque así. De esta manera. Por lo menos el más sencillo que pueda hacer. El Ryuseiken. No seas malo, Saga. No seas malo. Déjame hacerlo, por favor. Es la única oportunidad que tengo. Oh. Ryuseiken para ti, Saga. No me hagas esto, Saga. No me hagas esto. No me hagas esto, Saga. No me hagas esto. No me hagas esto, Saga. No me hagas esto. No me gusta eso. Ah, fuck. Por supuesto, no puedo hacerlo y me termina ganando de nuevo. Oh, Dios. Le juro, no siento la mano. Se aleja porque tiene miedo de Matt. Ouch. Esto me va a doler. Ouch. Ouch. No. No te atrevas, Matt. No te atrevas, Matt. Tranquilo, tranquilo. Oh, Dios. Saga. 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 No. Ah, genial. Esto me pasa por ponerlo en difícil, chicos. Es mi culpa. O sea, en realidad yo estoy echándole la culpa a Saga, pero en realidad es mía la culpa.
Ok, por favor, no me la devuelvas. ¡Dios, no, Saga! ¡Por favor! ¡No! Ok. 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 A Saga no lo puede revivir nadie, así que con tal de que lo mate, debería alcanzar con eso. Con tal de que lo mate, debería alcanzar. No lo va a revivir nadie. Ok, ok. No, 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 no. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Le queda poca vida. Oh, genial. Vamos. Ok, ok. Esta puede ser mi oportunidad. No, 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 no. No me hagas esto, Saga, por favor. Por favor, Saga, no me hagas esto. No me hagas esto, Saga. It was at this moment that he knew. He fucked up. ¡Sí! Gracias, chicos, por todos sus cosmos. Fue gracias a ustedes que fui capaz de vencer. No es por Saori. Fue gracias a ustedes. Muy bien. Listo para que te arranque la cabeza. Wow. Iki, por favor, mátalo en una presentación. No me hagas luchar contra él de nuevo. Es lo único que te pido, Iki. Por favor, 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 por favor. Fénix Iki. Pero si moriste con Shaka. Lamento defraudarte. Shaka y Mu me hicieron volver al santuario. ¿What? ¿Volver a la vida, quizás? No me hagas reír. No me importa liquidar a 2 necios en vez de a 1. Ahora moriréis juntos. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Iki, eres tú el que acabará en el infierno. Ahora verás, Iki. No, no, no. Wow, esa canción es del anime. Ni me había dado cuenta, estaba gritando tanto que no me di cuenta, pero el tema ese de... Ah, no. Obviamente bronce, me da igual. Ah, genial, todavía nos falta hacer lo de Iki contra Saga. Iki contra Saga, loco, ahí refumón, redrogado, como si hubiese entrado a una pileta que tenía mucho cloro y abrió los ojos abajo del agua. ¡Fénix! Paga por este laberinto del tiempo y el espacio para siempre. Géminis, contempla tu némesis. Muy bien, ok. Quizás con Iki sea más fácil, espero. Ok, bien. Wow, Iki, tranquilo. Oh, shit. Ok, le voy sacando hasta ahora más vida. Tranquilo, tranquilo, Iki. Tranquilo, no desesperéis, Iki. Solo atacarlo cuando sea necesario. Bien, bien, bien. Ok, le voy sacando más vida de lo que él me va sacando. Eso es algo bastante bueno. No, tranquilo, Iki. Tranquilo, 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 Iki, tranquilo. No explotes, Iki. Dios. Bien. Esa es mi táctica. Mi táctica es esperar a que se quede a descubierto y poder atacarlo usando el ataque ese que... ¡Oh! Este mismo. Vamos, 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 vamos. Very Huerta dice Iki será tan fruta que vencerá a Saga la primera. No me sorprendería. Oh, no me gusta eso. Ok, ok, ok. No me llegó a pegar. Ok, sí, chicos. Esto es lo que tengo que hacer para ganarle a Iki. Hacer trampa. Hacerle siempre lo mismo. Vamos, Iki. Sí, confío en ti.
Ok. Bien. Dios, esta está yendo muy bien. Miren la vida de Saga, Un par de ataques más y le gano. No, tranquilo, tranquilo. No, 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 no. Ok, tranquilo. Bien. Vamos, otro más de esto y le gano. Sí, sí, le gano. Jasmine dice sacar el Rugal que hay en Iki. Es que sí, definitivamente Iki es el Rugal de Saint Seiya. Gracias al cielo, Iki. Wow, wow, eso fue. Me quitó toda la frustración que tuve durante toda la partida. Vamos. Seiya. Seiya. Seiya, por tercera vez. Eres la esperanza de todo el mundo, Seiya. Ajá. Seiya. Ajá. Seiya, toma lo que queda de mi cosmos. No me hagas luchar de nuevo contra Saga, por favor. Mi vida, antes de que desaparezca. Sí, Seiya. Toma lo poco que queda de mi vida. Todo mi cosmos. Úsalo. Seiya, 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 Seiya. De nuevo las voces de todos. ¡Vamos! Seiya. ¿Cómo? ¿Pegaso otra vez? ¿Y qué es eso? ¿Qué es este cosmos que flota detrás de Seiya? Es el cosmos de todos mis amigos. Voy a tomar un poco de agua antes que diga algo Pegaso. No. No es solo Pegaso. El cosmos de incontables personas se alza. Puedo iros, amigos, hermanos. Y también a ti, Athena. O sea que Athena no es una amiga, es algo más. Mi cosmos reverbera con el sonido de vuestras voces. Me otorgan su poder, bien español de España. Vamos, ella, tú puedes lograrlo. Saga, tú y tu maldad moriréis hoy, no mañana, hoy. No me hagas luchar de nuevo, por favor, 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 por favor. La puta madre. Piérdete, no te entrometas. Bueno. Solo una vez, Cosmo Interior, necesito un milagro, por favor, esta vez es en serio, necesito un milagro. No quiero hacer esto de nuevo, joder, no quiero. No, tranquilo, tranquilo, oh, shit. Bien, no, justo frené al final y me... ¡No! ¡No! ¿Saben qué pasa? Iki tiene los brazos más largos, entonces él llega a agarrar a Seiya, a Saga. Me tocó y me mató. Ok, Saori, necesito tu ayuda. No, es que Seiya tiene los brazos cortos. No, mato. Agárralo. No, pero Gemini, necesito que te dejes agarrar. Acabo de decir Gemini. ¡No! Mata, pégate al plan, dice Laura Quesada. Me mató. No, tengo que hacer esto de nuevo. No, no quiero escucharte. Shh. Voy a hablar por encima tuyo, Ok. Prefiero jugar todo Saint Seiya de Nintendo de nuevo antes que hacer esto. Bueno, no sé si están así. Puede ser, quizás no. Ok, a pegarse al plan. What the fuck? Vamos. Todavía no me sacó nada. Ah, justo cuando digo que todavía no me sacó nada, me saca. No, pero si tú estabas ahí. Tranquilo, Seiya, tranquilo. Tranquilo. No, tranquilo. No. Levántate, Seiya. Tranquilo. No. No se ve nada. ¿Dónde está Saga? Ahí. Ok. No. Vamos. No.
No me hagas esto, Saga. Ok. No. Deja, Saga, deja de golpearme, por favor. Deja de hacer eso, Saga. ¡No! Que no me mate con eso, que no me mate con eso, que no me mate con eso, que no me mate. Ok, no me mató. Pero la... Oh, Dios. Tranquilo, Mati. Tranquilo. Ok, a pegarse al plan. Que él se acerque. Esquivarlo. Hacerle el ataque de mierda que me lo hace igual. No, deja de golpearme, Saya. Me confundo los nombres porque... ¡No! Ok. Ok, me reatreví haciendo ese ataque. ¡No, no! Ok. Au. No. Ok, no. Ok. Tranquilo. Escapa. ¡No! ¡Ah, maldito! Maldita sea. Bueno, sí, ya sé, me morí. No te rías, Saga, no te rías, por favor. Bueno, por lo menos no se rió, por lo menos me hizo caso. Ay, claro, sí, hacerle el Pegasus Ryusei en un lugar donde no le va a hacer nada. No, Saga, por el amor de Dios, ¿puedes dejar de hacer el Another Dimension? Ok, se lo devolví, eso es bueno. No, pero agarralo, Seiya. No tengas los brazos cortos, hacé crecer tus brazos por un momento. Ok, tiene menos vida que yo. Bien. Vamos. Bien. Vamos. Se muere. Oh, genial. ¡No! ¡Me hagas esto, Saga! Ouch. No me hagas esto, Saga. Ok. No. No. Au. Ah. No. Basta, Saga, por Dios. No. Yo tengo más vida que él. Con un ataque debería poder matarlo. No, Saga. Dios santo. Maldita sea. Ok, todavía tengo vida. Tranquilos. Tengo vida, solo tengo que golpearlo. Si él no explota. Sí. ¿Se imagina que ahora Canon lo revive? Era re bizarro. ¡No! Máximo León dice: este stream tardará 5 horas. No me sorprendería. Genial. Oh, Dios, lo tengo que ganar más de una vez. A menos que lo mate haciendo un ataque especial. No sabía que iba a ser revivido por la armadura de Géminis.
Ok. Bueno. Esto es genial. Esto es muy genial. Vamos. Revive, Seiya. ¿Por qué no? Vamos a intentar revivir. Total... Pues como no perdemos nada intentando revivir, ¿no? Pues ya intentamos de todo. Revivir no está de más. Ok. No, Saga, no, Saga, no, no. Maldita sea, Saga, la re puta madre. Saga, 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 Saga. Ok. Ok. Ok, vamos. Le queda poca vida. A ver si le puedo ganar con uno de los ataques grosos. Es por así no revive. Si le gano con uno de los ataques grosos, no revive. No, 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 no. ¡No! ¡No! Por lo menos con el ataque más grosso, menos grosso que tengas. Dios, ok, devuélveselo por favor, Seiya. Estoy sentado en el piso. Terminé sentado en el piso. Terminé sentado en el piso, sí. Oh, Dios, en serio, perdí la cordura ya. Oh, Dios. Gurin Penjin dice, mira, Mata, aún tiene toda la noche para finalizar el juego. Ah, sí, sí. Sí puedo, pero tengo una vida. Tengo que comer. Ustedes saben cómo es el reto. Dale, vení, ya no te tengo miedo. Cae nomás. Toma, puto. Uy, Dios, ¿en serio dije eso? Ok, dale, ahora yo me acerco a vos, dale, dale, no me importa, me voy a acercar ahora yo a vos, a ver, voy a hacer tu técnica de acercarte y dar miedo. Toma, toma. Eso es lo que tengo que hacer. Me voy a acercar hacia vos en vez de alejarme. Ya me cansé. A ver si así te puedo matar. Por Dios, Saga. A ver si puedo cagarte a palos. Nada de alejarme. Olvídate, eso ya no existe. Eso hacía el Seiya anterior, el Seiya débil. Ahora te voy a cagar a palos porque ya me cansé. Porque no puedo seguir con esto. ¡Toma! Ságame, que en serio me enojaste. Ya no puedo más. Ya no. No, no. Como te dije, ahora que se va a acercar voy a ser yo, Voy a ser yo. Toma, Saga, por Dios. Claro, claro, si explotás así, ¿quién? Así quién, ¿no? Así quién, así quién. Claro, así quién, ¿no? Así quién. ¿De dónde está Rugal cuando lo necesito? Vamos. Ok, solo necesito esquivar un ataque tuyo y hacer el Pegasus, Ryuseiken. Es lo único que tengo que hacer. Ahora. Ok, eso no funcionó. Si le gano con el Pegasus... No, no, no. Ok, ok. Si le gano con el Pegasus Ryuseiken ya debería morirse. No, no, no me mates. Ok, ok. Ahora es cuando Seiya se levanta. Tiene tan poca vida, Saga, que tengo el presentimiento de que esta vez sí, Esta vez sí le gano, le gano. Hacer todo lo que quieras, Saga. Vas a ver cómo te gano. Ah, buenísimo, va a hacer lo que yo siempre le hice. Ahora, ahora, ahora. Pega su risa que... ¡No! ¡Me pegó a mí! Y es más, me sacó muchísima vida. No, no me hagas esto, Saga. No me hagas esto. Ok. Por favor, matalo, que no reviva. ¡La puta madre, Saga! ¡La puta madre, Saga! ¡Saga! Genial, ok. Ok, hacerle lo mismo que la última vez. Cagarlo a palos. Cagarlo a palos y me le voy a acercar yo. ¿Qué es eso de que él se acerque? Nah, eso es estúpido, eso es para tontos. Espera a que se acerque. Puf, claro.
Ok. Ok. Vamos, vamos. Lo voy a seguir cagando a palo. Deja de explotar, Saga, por favor. Ok, cagando a palo. Muy bien. Ok, me mató. Era de esperarse porque me le estoy acercando. Ok, todavía puedo revivir. Todavía puedo. Todavía puedo. Todavía puedo. Ah, eso es trampa. Bien. Cagarlo a palos. Me la acerco. Me la acerco. Vamos, lo cago a palo. Ok. ¡Sí! ¡Seiya! ¡Prende tu séptimo sentido! ¡Es el momento! ¡Sí! ¡Oh, Dios! Le gané. Le gané. Con la cabeza en el suelo. ¡Praga! Le quiebra la cabeza y se muere Saga. No lo puede revivir porque le gané con una técnica imposible de ser revivida. Lucharé. Seguí luchando. Seguiré luchando con todas mis fuerzas. Gané. Ahora para... Cayó Saga. Seiya está destruido. Te entiendo, Seiya. Te entiendo. Vamos, Seiya, anda. Agarra el maldito. Pero no puedo morir. Aún no. Perla Plata dice, yo no me lo creo aún. Vamos por el escudo, Seiya. Se está por morir, Saori. Llega, por favor. Sé que ahora Saga se levanta, pero ya no tengo que pelear contra él. Estoy un 99,9% de que no hay que luchar contra Saga de nuevo. Frost de Berenice, en el juego también está Misty, pero no me acuerdo el método de desbloquearlo. Ah, Seiya. Está enojado, Saga. ¿Pensabas que te dejaría ir? No puedes tener el escudo de Athena. Llegaste algo tarde, me parece, Saga. Voy a subir el volumen. Vamos, Seiya. ¿Lo logró? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, por Dios! ¡Vos podés, Seiya! ¡Vamos! ¡Hazlo! Antes de que se apague la última llama. Seiya, confío en ti y en el anime, que sé que lo lográs. ¡Oh! Oh, Seiya, gracias al cielo que sos el protagonista que siempre gana. Nunca te había querido tanto, joder. Despertada, Saori. Oh, sí, desapareció la flecha. ¡Yay! Uf.
¡Oh, sí! ¡Mi recompensa! 我らゴールドセイント残りはわずかになってしまいました。あなたを真のアテナとしてお迎えいたします。ご老法におられる老子からサンクチュアリの増票に至るまで、あなたのもとで地上の正義と平和を守るため戦います。まだ彼らの戦いは終わっていない。Sí, pero sí para este juego. だとしたら俺の役目は終わった。 Saga. Ya está, Saga. Ya dejate de joder, ya está. 時計の炎は消えた。アテナは死んだのだ。 No. もはや私に恐れるものはない。お待ちなさい。 Oh, oh. Saga se acabó de enterar de que Saori sigue viva. サガ、 Está enojada, Saori. もはやあなたの敗北は明らかです。あなたもセイントならば潔く自らの非を認めなさい。お前たちまでなぜだ。 Sí. 俺たちの命がまさに燃え尽きようとした時、アテナが再び俺たちの命の炎を燃え上がらせてくれた。せいやせいや聞こえよくやったぞセイヤ。アテナは完全に蘇った。 Ujú. そうか。これ Oh, se despertó. がアテナの力というわけか。 Así es. Algo que vos nunca vas a poder tener, Saga. Lo lamento. 同じ時代に生まれ同じ時を Mis irreemplazables amigos. 同じ目的のために Oh, shit. 一緒に戦ってきた。俺のかけがえのない友達、そのコスモンが俺を呼んでいる。まだ邪悪は断たれていない。そうだよな、みんな。 Oh, sí, Seiya. この世界を救えるのは真に力のある者だけだ。さあ、来るがいい。 Saga volvió en sí. シリウ、ジョーガ、シュン、一気、そしてアテナよ。もう一度だけ Una última vez. 貸してくれ。 ¿Se imaginan si tenían que pelear de nuevo contra Saga? そうや、セブン戦士よ。 Vamos, Seiya. Usa todo lo que acumulaste 究極まで燃え hasta este momento para acabar con Saga. の最後だ。手形、水星剣。 Fua. Joder. Oh no, pobre Saga. Me vuelta y dice, me tengo que ir, adiós. Gracias por formar parte del stream. これで Lo hiciste, Seiya. Todos ustedes, chicos, lo hicieron. セイヤ、どうしたのです。来ないのですか、サガ。さあ来なさい。今度は私が受けなければならない戦いです。 Saori se enojó. アテナ。 さサガ、サガ、あなたは最初からアテナ。こんなことで私の罪が許されるとは思っておりません。ですが
私にできる贖罪の手段はこの程度しか。サガ、この差が許されるのであれば正義のために生きたかった。サガの心には強い善と悪が混在していました。ですが最後には本来の善の面が悪を凌駕したのですね。結局この戦い Oh, se me está viendo lento el juego, no. サガだったのかもしれません。善と悪の狭間で。サガ、セイヤ、あなたたちには辛い思いばかりさせてしまいましたね。許してください。しかしあなたたちのおかげでサンクチュアリにもこの地上にもようやく平和が戻りました。ありがとう、セイヤ。シリュウ、氷河、シュウ、一気、そして聖夜。あなたたちが戦ったように私もこれから倒れるまで戦い続けます。地上の正義と平和を守る女神アテナとして。Wow. Mierda. Todos Fs por saga. Todos una F por saga, por Dios. Yo también me habría matado si hubiera sido él. La verdad es que lo que hizo yo no podría tampoco con la culpa. Demasiado. Wow. Qué buen juego. Ok, a ver, ya sé que me frustro bastante, pero no puedo evitar pensar que este es un tremendo juegazo. En serio. Modo no disponible. Ok, chicos. Pasamos el Saint Seiya The Sanctuary para PlayStation 2. Mi videojuego de Saint Seiya favorito hasta la fecha. Y llegamos a pasar no puedo creer que hayamos pasado el The Sanctuary de PlayStation 2 en un solo stream. Vamos a ir dejando el stream acá. Chicos, último día del mes de Piscis. Chao, gente. Nos vemos. Bye. Esta fue una compilación de los mejores momentos de los livestreams Burning Cosmo Productions. Hacer estos videos llevan mucho tiempo y trabajo. Por eso, quiero agradecer a la gente que me apoya en Patreon y o hace donaciones en los streams. Gran parte de todo esto es posible gracias a su apoyo. Así que, muchas gracias. Si deseas ayudarme tú también, te invito a apoyar mi trabajo en Patreon. Recibirás distintas recompensas dependiendo de las opciones que elijas. Y si no quieres o no puedes, siempre puedes compartir mi video con la gente que gustes. Eso ayuda más de lo que crees. Si esta compilación fue de tu agrado, te invito a que le des like, te suscribas y sigas mis redes sociales, para que no te pierdas de nada. Streams dedicados a contenido de Saint Seiya, todos los domingos a las 08 p.m. horario universal. Espero verte en el próximo stream. ¿Y tú? ¿Has sentido el poder del cosmos?